Listo. Ahora sí puede empezar, doctor. Bien, ¿se me escucha, no? Sí, se le escucha fuerte y Perfecto. clara. Perfecto. Ya, déjenme poner esto en pequeño porque no me deja ver bien. Vamos a ver. Ahora sí, esto para este lado. Perfecto. Muy bien, me presento. Mi nombre es Daniel Izuguaylas. Soy médico psiquiatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en neuropsicología clínica por la Universidad Internacional la Universidad Internacional de Valencia. El día de hoy se me ha pedido poder realizar una serie de exposiciones, entre las cuales vamos a hablar primero sobre lo que es la parte de la resiliencia y el efecto directamente de esta en lo que es la parte del manejo de cáncer y también de la prevención de este. Recordar de repente un poco, o separar un poco la parte de lo que es la palabra, ¿no? En lo que vendría a ser esto, ¿no? Psicología y prevención de cáncer, ¿no? ¿Qué hace un psiquiatra hablando sobre psicología? Vamos a poner esta parte, ¿no? Recordar que la psicología, si bien es cierto, psiquiatría y psicología son dos profesiones que se estudian por separado, una no puede existir sin la otra, ¿no? Psiquiatra que no sabe psicología o que no ha aprendido respecto a esto, pues vamos a tener uno que otro problema después para poder entender ciertos conceptos. ¿Ya? Y justamente por eso vamos a empezar a hablar un poco. La idea no es que esto sea pues tan académico, sino que podamos conversar un poco respecto a lo que el cáncer produce en la psicología de la persona, ¿de acuerdo? Dentro del rango normal, ¿no es cierto? Porque eso es más que todo lo que vamos a ver sobre todo, ¿no? En el caso de los pacientes, recordar pues que ante situaciones, las respuestas emocionales, las respuestas conductuales, son todos dentro del rango normal, ¿no? O sea, no hay una respuesta que pueda llegar a ser inadecuada hasta que lleguemos a ver de repente que esta respuesta, esta conducta o esta emoción puedan generar de repente ciertos cambios en la vida diaria del paciente. Así que para empezar, habríamos que preguntar directamente qué cosa es la parte de la resiliencia, ¿no? Podemos manejar un montón de conceptos, ¿no? Pero siempre y cuando de repente podamos leer casi todos los autores respecto que han hablado respecto a la resiliencia, ¿no? La resiliencia se habla no solamente en una situación directamente psicológica, sino hay escritos incluso hasta en filosofía, ¿no? Pero lo que sí es importante entender de la resiliencia es directamente la capacidad de adaptación ante qué, ante la adversidad, ¿no? Esta capacidad que tienen los seres vivos en general, no solamente los seres humanos, ¿no? De poder expresarse, adaptarse ante los eventos adversos, ¿no? Pero en el caso de otros seres vivos, se llama más que todo la parte de adaptación, pero nosotros lleva la parte de resiliencia. ¿Por qué? Porque esta adaptación no va a depender solamente del hecho de sobrevivir a lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Sino el hecho de crear constantemente nuevos conceptos, nuevas asociaciones emocionales junto con la conducta, ¿de acuerdo? Nuevos pensamientos que se asocien directamente a lo que son ciertas emociones que se puedan producir a los eventos que están ocurriendo. Y si bien es cierto, hoy vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar también más adelante respecto a lo que es diabetes, pero la resiliencia se puede ver directamente en todo evento adverso que el ser humano pueda pasar, ¿no? Y que necesite directamente de esta cualidad en la cual nos adaptamos. Ojo, nos adaptamos, no es que aceptamos tal cual las cosas como suceden, sino adaptamos, nos adaptamos a la situación, ¿no? Y con esto vamos llevando directamente a poder encontrar un efecto resolutivo a lo que estamos viviendo, más no simplemente contemplativo, ¿no? Recordar la resiliencia no es solamente aceptar, ¿no? Decir, ah, mira, esto está pasando y ya está, ¿no? Es directamente la capacidad que nosotros vamos a adaptar la situación para poder resolver el problema en donde estamos, para poder entenderlo mejor, para poder comunicarlo mejor, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver respecto a la parte de la resiliencia. Ahora, hay que tener en cuenta que el cáncer, cualquiera que sea, ¿no? Más allá de hablar de repente del origen del cáncer, que es multifactorial en realidad, ¿no? Y que se tiene que trabajar, precisamente así como es multifactorial, se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Hay que tener en cuenta directamente cuál es el impacto emocional ante la noticia que nosotros damos directamente a los pacientes, ¿no? Y que vamos a encontrar de repente hasta en familiares que reciben la noticia de que tienen cáncer, ¿no? Recordar que el cáncer como patología tal cual es una de las patologías que hasta ahora sigue generando mayor carga de enfermedad, sobre todo en la parte de los pacientes, ¿no? Y en la vida cotidiana, incluso en la actividad productiva en los pacientes, ¿de acuerdo? Y el impacto emocional es bastante grande. ¿Por qué? Porque es inevitable asociar
perdón, es inevitable no asociar de repente la idea de cáncer con muerte o de cáncer con enfermedad terminal, la idea de cáncer con sufrimiento, ¿no? Nadie van a encontrar por ahí que diga directamente, ah, no, a mí sí me alegra no tener cáncer, ¿no? Este impacto va a producir cambios en la persona, este impacto emocional va a generar miedo, ansiedad, depresión, ¿no? Otras emociones más, ¿no? Ira, de repente, ¿no es cierto? Dolor emocional, propiamente dicho, ¿no? Y otras cosas más que van a aparecer ahí. Sin embargo, las personas no son islas y al no ser islas son directamente relacionadas ante de repente la situación, ante el lugar, ante las personas más que les acompaña, ¿no? Como los familiares, los compañeros. Y es este apoyo que va a ser parte de los factores protectores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de los factores protectores? El apoyo social, ¿no? El propósito y la parte de la espiritualidad. De repente hay que detenerme un poco, ¿no? Porque es muy fácil o muy sencillo de repente decir, no, sí, el apoyo social, todos hay que estar acompañando a la persona que sufre de cáncer, ¿no? No es tanto así, así como también la parte del propósito. Recordar que la vida de una persona, estamos hablando de la vida física, claro está, ¿no? La vida de una persona inicia en el nacimiento, ¿no? Y termina directamente en la parte de la muerte, ¿no? Bueno, de respecto al inicio, de repente no vamos a discutir un poco de eso, podría ser para otro tema, ¿no? Lo que reciben respecto a la parte de la concepción desde el nacimiento o el inicio recién al nacimiento, ¿no? Otras cosas más, vamos a seguir hablando en algún otro momento de eso, pero lo importante es entender que el final directamente de la parte de la vida se da directamente en qué? En la muerte, y la muerte es inexorable, ¿no? La muerte pasa a todos los seres vivos en general, ¿cierto? No hay excepciones, ¿ya? Eh, pero dicho eso, el ser vivo está acostumbrado, incluso biológicamente hablando, con nuestros relojes biológicos internos, que el efecto de la muerte propiamente dicho va a ser un momento muy alejado de nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que por lo menos hemos entendido, ¿no? De que o sea, tenemos 18 años, 19 años, 20, 25, 30, ¿no? La muerte no llega recién cuando estamos a partir, entre comillas, ¿no? De lo que conocemos como la mayoría de edad y en un adulto mayor, ¿no? A partir de 65 años empezamos a pensar, oh, mira, sí, ¿no? Estoy cerca de repente a esto, ¿no? Pero imagínense que esa noticia llegue de golpe, que esa noticia llegue en un momento en donde de repente fueron a hacerse un chequeo o un examen clínico común, como cualquier otro momento, ¿no? Por alguna molestia que tenían o que no estaba pasando de repente de la manera adecuada, ¿no? Y ustedes van y ¡pum! Descubren que es cáncer. Como les digo, esta asociación directa que se hace, que no se puede evitar hacer, es cáncer con muerte, ¿no? Entonces, si a ese momento se llega a entender directamente que el paciente enfrenta su posibilidad de la mortalidad que tiene esta persona, ¿no? De su ser mortal, ¿no? Encontramos directamente que se pierden muchas cosas, ¿no? Entre el mismo deseo de querer vivir, aunque parezca ilógico, ¿no? ¿Quién cuando recibe el deseo de, perdón, cuando recibe la noticia o el diagnóstico de cáncer, ¿no? Muchos de ellos, nosotros pensamos, ¿no? Lo que quiere es seguir viviendo, hay que darle más medicamento, hay que tratarlo de una vez, ¿no? Para que continúe con su vida. Sin embargo, muchas veces los pacientes con cáncer incluso refieren, ¿no? Si tengo esto, entonces, ¿para qué continuar, ¿no? Van a ocurrir muchos eventos, incluso como autolesiones, intentos suicidas, ¿no? Que se van a dar justo alrededor de la noticia del cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pérdida del propósito, ¿no? Si ya estoy a punto de morir, entonces, ¿de qué vale lo que estoy haciendo ahora? ¿No? La pérdida de la espiritualidad, incluso que vamos a ver más adelante con esta parte de lo que es del duelo, ¿no? Durante la parte de la negociación, ¿no? Muchos pacientes con cáncer, por ejemplo, terminan tratando de negociar, por ejemplo, consigo mismos, con las personas, con los médicos y con Dios incluso, ¿no? Dentro de su espiritualidad, ¿no? Hacer promesas de cambio para mejorar, ¿no? Y vamos a ver que cuando esto no se responde de manera adecuada, la espiritualidad, ¡pum!, se puede romper en ese momento, ¿no? Y el apoyo social es muy importante, sobre todo para ver qué es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Como profesionales en la parte de salud mental, como familiares de una persona con cáncer, ¿de acuerdo? O como pacientes, Dios no quiera, pero como pacientes que alguna vez vayan a tener este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces hay que recordar que el impacto emocional nos lleva por un sinfín de emociones y que vamos a tener que validar también esto con los pacientes con trastorno, sobre todo para ustedes, o si es que hay personal de psicología aquí, no estudiantes de psicología,
Hay que recordar que y eso es algo que también que por lo menos cuando tenía residentes en psiquiatría era muy importante enseñarles, ¿no? Recordar que no toda conducta o no toda emoción, no toda emoción entre comillas negativa, vamos a ponerlo así, ¿no? O no toda emoción dolorosa tiene que por qué ser patológica, ¿no? No todo necesita ser medicado, no todo necesita ser trabajado profundamente en psiquiatría, ¿no? Muchas cosas que se tienen que manejar con psicoterapia, evaluación de estilos de vida, y otras situaciones que son muy importantes para el manejo de la salud mental de un paciente. ¿Ya? Y que los factores protectores son muy importantes, pues estos factores protectores nos van a saber a nosotros como profesionales decir directamente sobre cómo podemos trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Justamente les hablaba de esto, ¿no? Recordar que el duelo, si bien es cierto, the grief, ¿no? El duelo suele relacionarse mucho con la pérdida física de un ser querido, ¿no? En el sentido de la muerte de un ser querido. Recordar que el duelo lo podemos sentir o tener en cuenta por muchas cosas. ¿Ah? El duelo ante la pérdida de una situación tiene que ver, aparece directamente en estas etapas por muchas cosas, ¿no? Doctor, pero si el paciente todavía no ha muerto, entonces, ¿cómo es que está produciendo un duelo a recibir la noticia de cáncer? Por esto que les comentaba anteriormente, ¿no? El sentido del propósito, muchas veces, ¿no? O incluso de la espiritualidad. La imagen sobre sí mismo se rompe, se puede perder incluso la imagen de uno mismo, ¿no? Sobre cuáles son sus posibilidades a futuro, sobre cuáles son sus alternativas, ¿no? La carencia de repente económica que no le pueda permitir mantener actividades o tener más alternativas, ¿no? Que otras personas, ¿no? Imagínense que tengan que, de repente, vaga en el sentido figurado, ¿no? Enterrar a la persona que ustedes eran antes para tener que ahora que subsistir con esta noticia que tienen, ¿no? Con esta enfermedad, ¿no? Perdemos no solamente nuestra visión de nosotros mismos, sino la visión de repente de nuestras familias, ¿no? O de nuestro familiar, ¿no? Podemos empezar el duelo incluso antes del fallecimiento y después del fallecimiento cumplir con otro duelo incluso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? El duelo no se produce solo por muerte, puede aparecer por muchas cosas, puede aparecer por noticia de una enfermedad crónica, puede aparecer por el término de una pareja, el fallecimiento de una mascota, la pérdida de una amistad, la pérdida de un trabajo, de un negocio, ¿no? Pero siempre relacionado a la parte de pérdida, ¿ya? Así que no está de más, si bien es cierto, de repente usamos este escalón de las etapas de duelo con pacientes pacientes que han perdido a alguien, ¿no? Directamente por muerte, no está de más ante cualquier situación de pérdida evaluar de repente estas etapas del duelo en el paciente para ver si está pasando por ese duelo, ¿no? Y en psiquiatría nosotros hablamos de algo que conocemos como duelo complicado, ¿no? Cuando a pesar del tiempo, de repente la situación emocional, ¿no? Como la parte depresiva, la parte de ansiedad, siguen estando, siguen perdurando, a pesar de repente de los eventos resolutivos que ya hubo, ¿no? En el entendimiento de la persona. Sin embargo, puede estar ahí y directamente vamos a ir enfrentando también situaciones de duelo, ¿ya? Por eso es importante evaluarlo en todos los pacientes que hayan sufrido una pérdida. Pero, ¿qué vamos a hacer en cada caso? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada etapa del duelo que nosotros estamos observando aquí, ¿ya? Va a tener su forma de reaccionar en la parte de las personas y va a tener también la forma en cómo nosotros tenemos que acompañarlos. En el caso del cáncer, muchas veces las etapas están incluso tan descritas porque hemos visto en tantos casos, incluso en la televisión, sobre cómo reaccionan las personas ante este tipo de eventos. ¿De acuerdo? Es importante entender que en cada etapa del duelo, ¿ya? Hay una forma en cómo acompañarlos, hay una forma en cómo atenderlos, y hay una forma de que, perdón, y hay cosas que esperar de estos pacientes en cada una de estas etapas, ¿ya? Para que no nos sintamos de repente, oye, esto está sintiendo así, ¿será normal? ¿En qué momento el paciente se siente de esta forma y en qué momento deja de sentirse, en qué momento aparece de repente otra emoción relacionada a esto, ¿no? En qué momento me doy cuenta que de repente su duelo es un duelo normal, ¿no? Con propio de cada ser humano, ¿no? O propio del espectro de la vivencia humana, ¿no? O cuando ya de repente debo llamar a un especialista en psiquiatría, ¿no? Para que lo pueda atender, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? Para poder nosotros distinguir, ¿no? Entonces, en la parte de las etapas de duelo, hay que observar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar una primera etapa, lo que es la parte de la negación,
¿no? Esta negación, el paciente va a tener una reacción inicial. Esta reacción inicial es, esto no me puede estar pasando. ¿No? Ya, ¿no? No, seguramente se han equivocado, es un error de los exámenes, ¿no? Pero hay que recordar que esto no es una negación, ¿no? Vamos a tenerlo así, no es porque sea el paciente terco, porque algunas veces han venido familiares y me han hablado respecto a sus pacientes, ¿no? Dice, doctor, pero es demasiado terco, no entiende lo que le está pasando. No, no es que sea terco, es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos directamente, ¿no? No acercarnos, ¿bien? Huir directamente de la situación que nos genera tanto dolor emocional y físico incluso, ¿no? Entonces, este paciente va a tener ese tipo de conductas y como les repetía, no es una falta de interés, ¿no? Ni tampoco irresponsabilidad, ¿no? Es directamente una forma en cómo el paciente y cómo todos nos defendemos. Doctor, todos los que vamos a pasar por duelo pasamos por negación, sí. Las etapas pueden pasar en diferentes amplitudes, en diferentes cantidades de tiempo, ¿no? Con diferentes etapas resolutivas, pero sí, si evaluamos bien al paciente, vamos a encontrar estas etapas. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, justamente por eso es muy importante hacer una muy buena historia clínica. La historia clínica para psiquiatría, para medicina, para psicología, para enfermería, para cualquier personal en salud, ya es muy importante, pues nos va a ayudar a nosotros a entender y poner en perspectiva sobre en qué parte está el paciente, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando para los que son estudiantes de psicología, cuando ven, por ejemplo, las etapas de consumo de sustancias, ¿no? De la parte de adicciones, ¿no? En la etapa precontemplativa, la contemplativa, y etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ver qué tipo de manejo, qué tipo de consejería. Es importante también entender eso para parte del duelo, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes que tienen negación, ¿qué es lo que normalmente van a hacer? Van a posponer consultas, ¿de acuerdo? Van a decir, no, o sea, seguramente se han equivocado, si voy, seguramente se han equivocado de nuevo, así que no, yo no siento dolor, no siento ninguna molestia, ¿no? Y algunos van a pedir repetir las pruebas otra vez, una y otra y otra y otra vez, ¿no? Como le repito, esto no significa que el paciente esté siendo terco, sino es un mecanismo de defensa, ¿ya? Incluso van a haber pacientes que van a tener este concepto, ¿no? Y no solamente para el cáncer, sino para otras enfermedades crónicas que vamos a ver también con la parte de diabetes más adelante, ¿no? El concepto de, no, yo fui ahí y me enfermé, yo fui sano y salí con cáncer, ¿no? Entonces se va a ver mucho respecto a eso, he visto muchas situaciones ahí, y que incluso usan después este tipo de concepto, ¿no? Esta idea, ¿no? De que fui allá y tuve la consecuencia de, para de repente manejar todavía su negación y evitar de repente el acceso a tratamiento, ¿no? Entonces hay que evaluar esa parte. ¿Cómo nosotros vamos a acompañar a estos pacientes? Primero, que no lo vamos a confrontar, sobre todo para todos los especialistas en salud mental. Ojo, fíjense que uso la palabra especialistas en salud mental, ¿de acuerdo? Psiquiatra no es el único especialista en salud mental, psicología también es especialista en salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, para todos, psiquiatras, psicólogos, ¿de acuerdo? Incluso para los médicos, ¿ya? En general, ¿no? Los médicos generales, los médicos de algunas otras especialidades, es importante entender directamente que el paciente es la persona que está pasando el evento trágico de su vida en ese momento cuando le damos una noticia así. No es contra nosotros de repente la conducta que tiene el paciente. Entonces nosotros tenemos que observar eso. Cómo nosotros reaccionamos a lo que el paciente dice, ¿no? Porque más adelante vamos a ver la parte de la ira, por ejemplo, ¿no? Donde no tenemos que tomarnos a pechos, ¿no? Recordar de repente que esa emoción no es hacia nosotros, porque nosotros nada tenemos que ver ahí, ¿no? Pero sí de repente es a lo que representamos, ¿no? A la idea de mortalidad de ellos, ¿no? Y otras cosas más. ¿Cómo debemos acompañarlos? Como le digo, no confrontar bruscamente la negación, escucharlos, ¿no? Y eso sí, como profesionales tenemos que dar la información clara, clara, precisa, ¿de acuerdo? Y que sea lo suficiente para que el paciente entienda. Y si no entiende con lo que le estamos diciendo, pues tenemos que clarificar más. Ya no nos vayamos a quedar como que sí, señor, usted tiene cáncer, es una enfermedad que se puede manejar y ya está. El paciente puede estar con muchas más dudas allá, ¿no? Entonces hay que evaluar directamente cuál es la necesidad de información del paciente. Algunos pacientes no quieren saber, por ejemplo, o no quieren hablar en ese momento por la negación, ¿ya? Entonces dar información clara, tiene que ser en un lenguaje muy sencillo, no usar tecnicismos, no, mire señor, no, lo que pasa con usted es que está teniendo de repente
está teniendo un evento depresivo mayor, ¿no? Que se caracteriza por estos 7 días de no. O sea, ustedes tienen que hablar de manera clara porque son ellos los que van a entenderlos a ustedes. ¿De acuerdo? Ustedes ya se entendieron ustedes mismos en su mismo diálogo interno. Sin embargo, los pacientes no. ¿Ya? Otra cosa es repetir mensajes clave con paciencia. ¿A qué me refiero con eso? Es importante decir al paciente, ¿no? ¿Cuál es la realidad de lo que le está pasando? Doctor, pero vamos a ser tan malos de nosotros decirle de repente con fuerza, mira, esto te está pasando así. Obviamente no. Vamos a nosotros a mitigar de repente la forma en que se la decimos, pero el mensaje tiene que ser claro. Señor, usted tiene cáncer. No, señor, usted puede ser que tenga cáncer, puede ser que esté pasando por esto. Vamos a ver más adelante, a pesar que ustedes estén seguros ya, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué tipo de qué puede pasar? No, no. Ustedes identificaron, ustedes le dicen al paciente, usted tiene cáncer. ¿Cómo se da una noticia de esa forma? ¿No? Normalmente, por lo menos en lo que he aprendido tanto de mis maestros como en las oportunidades que he tenido de dar ese tipo de noticias, ya es dar la noticia sencilla y clara, ¿de acuerdo? Sin redundancias, sin estar maquillando de repente la noticia, dar el mensaje clave, usted tiene cáncer, pero de inmediato no dejarle directamente con esa situación de tiene cáncer y ya, ya está, listo, finalista, ¿no? Ya ahí quedó, ¿no? Ya hable usted con su oncólogo y ya después viene por acá si necesita más consulta, ¿no? No funciona así, ¿ya? Tenemos que brindarle información. Recuerden, el ser humano es experto teniendo miedo a cosas que no conoce. Y si el paciente solamente le dan el diagnóstico de cáncer y solo sabe lo que sabe por lo que vio en televisión o en alguna que otra novela, y ustedes no le van a brindar la información, pues el paciente va a tener mucho más miedo incluso. Entonces es importante darle información, después de haber dado la noticia sencilla y clara, darles de repente la información, mire, este tipo de cáncer es así, 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 ¿no? Tenemos estas opciones, podemos hablar primero con su familia, de repente si usted está cómodo, podemos conversar con ellos y junto con usted encontrar de repente una, una atención directamente, ¿no? Y eso es algo que tienen que aprender a manejar en ese aspecto, ¿no? Incluso si no fueran profesionales, tener en cuenta de que una mala noticia no se brinda solo porque se da y ya, ¿no? Una mala noticia se brinda, ¿de acuerdo? Dando información para que se pueda mitigar la parte de miedo. Ahora van a empezar a decir información como si fueran un libro, como si fueran un profesor universitario que esté dictando una clase. Es también información sencilla, ¿de acuerdo? Sobre cuáles son las opciones, que sí y que no, ¿de acuerdo? Eso es muy importante en la parte de la etapa de negación. La etapa de la ira es la segunda parte, cuando nos hemos dado cuenta que ya no podemos negar lo que está pasando, ¿no? Nos aseguramos de darnos, de volvernos a mostrar fuertes, ¿no? Esto no me va a derrotar y muchas veces ahí llega directamente la parte de la ira, ¿no? Surge rabia, resentimiento, enojo, sobre todo a los médicos, la familia. Algunos se enojan con Dios, incluso, ¿no? Con el Dios que ellos estén profesando, ¿de acuerdo? O incluso hasta con el destino, ¿no? De repente no son tan religiosos, pero van directamente con esa parte, con la espiritualidad, ¿no? Hasta con el destino, se enoja. Y las frases son múltiples, ¿no? Las más típicas son, ¿por qué a mí? Esto no es justo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí que yo soy una persona muy buena, yo soy una persona que cuida a su prójimo, que cuida a su familia? ¿Por qué a mí, ¿no? Me está pasando esto, ¿no? Y se enojan, ¿no? Se enojan, por ejemplo, con la imagen religiosa para ellos, ¿no? Se enojan con Dios sobre por qué tú no castigas a los malos y sí nos castigas a nosotros, ¿no? Y me acuerdo que tuve una conversación alguna vez con, un, con una persona religiosa, creo que estaba practicando ya para ser no me acuerdo cuál es el nombre directamente cuando una mujer va directamente a ser monja, novicia creo que les comentan, ¿no? En una parte de emergencias y ella refería, pues, ¿no? O sea, que una de las situaciones bien claras es que eh, en las escrituras o en cualquiera de las religiones que puedan haber, ¿no? Muchas veces hablaban de, cuando dice en la Biblia de que si obras bien recibirás una recompensa, no dice normalmente que sea acá en la vida, sino es en la parte espiritual, ¿no? Y ahí viene también un poco la parte clara, ¿no? De por qué nosotros de repente hacemos cosas buenas. ¿Los hacemos porque nos va a ir bien o los hacemos porque son cosas buenas que se tienen que hacer, ¿no? Porque nos nace. ¿Hacemos las cosas buenas por la conducta que vamos a recibir o hacemos las cosas buenas porque es algo que nos nace hacer, ¿no? Entonces muchas veces vamos a encontrar esa situación, esa disrupción directamente sobre el conocimiento de lo que está sucediendo ahora, ¿no?
y la imagen mental anterior de lo que estaba pasando antes. Entonces la persona va a sentir ira a este cambio, va a resistirse bastante, ¿no? Se va a producir con irritabilidad, de repente no es una ira expresa directamente, pero es una irritabilidad que hace que la persona, el familiar, paciente, ¿no? O incluso el profesional, sienta pues que no tiene por qué estar explicando ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Ya? Pueden discutir con la familia, ¿no? Pelearse, ¿no? Al punto incluso de decirse estas cosas hirientes, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden pasar? Por ejemplo, un reclamo constante, por ejemplo, en la demora de atención, ¿no? Recordar, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Si un paciente se queja, ¿por qué está usted demorando tanto? ¿No? Siempre decimos, ¿no? Esta frase, señora, cuando usted, o señor, cuando usted entre acá, no va a querer que demore tanto tampoco, ¿no? Cada paciente es diferente. Pero recordar que esa disyuntiva, esa dificultad que pasamos nosotros en la parte de salud, no le corresponde tampoco al paciente tener por qué entender del todo, ¿no? El paciente es el paciente, ¿no? Es la persona doliente que ha venido a buscar ayuda a nosotros, ¿no? Tanto en médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, ¿no? Incluso de personal técnico, ¿ya? Entonces hay que recordar que él es el sufriente. Ustedes no, doctor, pero yo sí estoy sufriendo. Perfecto. Entonces vas a tener la oportunidad también de poder conversarlo, ¿no? De repente en terapia o de repente con familiares cercanos, pero en ese momento, mientras nosotros estamos atendiendo a la persona, hay que ser pacientes con ellos, porque esta ira, esta molestia, no es hacia nosotros, ¿ya? Es a lo que representamos, y lo que representamos, por ejemplo, cuando estamos con la famosa bata blanca, es, ah, ya, él es el médico que me dijo, eres el médico que me hace acordar que tengo que recibir quimioterapia toda la semana, ¿no? Entonces hay que recordar eso, lo que nosotros representamos, ¿no? ¿Ya? La hostilidad hacia personas que intentan ayudarle, ¿no? Incluyendo personal de salud, familiares, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vas a hacer si mira esto, ¿no? Y cuando después no los ayudan, también están en la situación, ¿no? En la posición de, a mí nadie me está ayudando, entonces llevando todo esto solo, ¿no? Recordar que esos mensajes suelen ser mensajes precisamente que vamos a encontrar mucho en la ira y por lo tanto ya ahí estaríamos viendo qué tipo de ayuda de repente necesitaría, ¿no? Para empezar, es importante reconocer la emoción sin tomarla como ataque personal, como les estaba diciendo, y sobre todo validar la emoción, ¿eh? O sea, validar la emoción es diferente a validar la conducta. Para empezar, para aquellos que han visto TCC, nosotros no validamos la conducta de repente no, ni justificamos, perdón, sino explicamos por qué se produce la conducta, pero lo que sí validamos son las emociones. Para aquellos que han llevado TREG en algún momento, ¿no? Recordar que no son los eventos, no son las personas, ¿no? Que nos producen las emociones que sentimos, sino son los pensamientos que tenemos respecto a la situación que ha generado, ¿no? Estas ideas profundas, ¿no? Respecto al conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, que va a generar esta emoción que estamos sintiendo, ¿no? Entonces hay que validar la emoción. De repente no justificar la conducta, pero sí validar la emoción y entender por qué esta conducta está apareciendo, ¿no? La otra cosa importante es dar espacios seguros para expresar su frustración, ¿no? Entre lo que está validar la emoción también está, ojo, y aunque parezca de repente redundante, es no invalidar la emoción. No sé si ustedes se acuerdan de repente por ahí, quienes vieron esta película intensamente, ¿no? La primera parte, por si acaso, que para mí era la más divertida, explicaba muchas cosas muy bonitas. Hay un momento cuando el amigo imaginario de Riley, ¿no? Está justo tratando de ayudar a Tristeza y Alegría a llegar a la central, ¿no? Porque me acuerdo, para que vean que me acuerdo de esta película, ¿no? Y una parte en donde este amigo imaginario empieza a llorar, se siente triste porque acaban de botar uno de los triciclos con los que jugaba directamente con Riley, ¿no? Y Alegría está ahí constantemente, no, pero mira, sonríe, ¿no? Mira lo que está pasando, todo va a estar bien, todo está tranquilo, ¿no? No funcionaba, a mí se sentía peor. ¿Qué funcionó? Cuando vino Tristeza y Tristeza le dijo, no, mira, entiendo que esto te debe haber dolido mucho, ¿no? Comprendo que te estás sintiendo así y es por eso que quiero escucharte, ¿no? Entonces, eso es lo importante, eso es validar una emoción. Si la persona está triste, entonces no hay que decirle, no, mira, te hizo un montón, ponete alegre, ¿no? ¿A quién le ha funcionado eso alguna vez? ¿No? Es como decirle a un paciente con depresión, ¿por qué te pones triste si tienes todo en la vida? ¿No? Obviamente, nunca vamos a decir eso nosotros a una persona con depresión, ¿no? Igual también pasa en validar la emoción. Es hacerles entender que está bien que se sientan de tal manera. No hay ninguna emoción que sea mala, ¿de acuerdo? La ira, perdón, la ira, la ansiedad, claro, obviamente no dentro del rango patológico, ¿no? La tristeza, ¿de acuerdo? No son emociones malas, son emociones humanas, ¿no? Dependiendo de la intensidad o dependiendo qué tanto afectan a la vida cotidiana de la persona, ahí vamos a hablar de repente sobre una que otra patología, pero sin usar el término malo, ¿de acuerdo? Entonces es importante dar y validar.
¿de acuerdo? Estas emociones que van apareciendo, ¿ya? En la parte de la negociación, como digo, ahí las personas empiezan a negociar con lo que se les dé la gana, ¿no? Puede ser desde la parte del punto espiritual hasta incluso buscar soluciones inverosímiles incluso respecto a este tipo de situaciones, ¿no? El paciente va a intentar negociar con Dios, con la vida, con el destino, consigo mismo, va a negociar con la familia, con el médico, doctor, mire, usted sí me consigue el corazón, tal, ¿no? Tal, ¿no? Entonces va a negociar incluso con ellos, ¿no? Y van a encontrar cosas, ¿no? Como si me curo, prometo cambiar mi estilo de vida. Si me curo, prometo ya no beber. Si me curo, prometo ya no maltratar a mi pareja. Si me curo, prometo ser una mejor persona. O si me curo, prometo construir una iglesia, ¿no? O darle dinero a la gente pobre, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que eso va a pasar mucho en la parte de la negociación, ¿no? El famoso sí. Recordar que dentro de la lógica y dentro, de repente, del lenguaje, ¿no? De la parte semántica del lenguaje, ¿no? Entre la estructura, el sí es un condicional. Si me pasa esto, yo hago esto. Si no pasa esto, no lo hago, ¿no? Recuerdan, no sé si sus clases de psicología, ¿no? Perdón, de lógica, ¿no? En algún momento que hayan llevado en psicología o cuando estaban preparándose para la carrera, ¿no? Habían el famoso B, entonces F, ¿no? Si B es verdadero y entonces el otro es falso, ¿no? Y nos da la situación de que falso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que pasan, ese tipo de mensaje lógico, concreto, operacional directamente de la persona, van a pasar en este momento, ¿no? Si me salvan, seré mejor persona, ¿no? Y si no me salvan, entonces, ¿qué? ¿Voy a ser peor persona? ¿O me voy a mantener así como está? Como estoy, soy peor persona. De repente podemos hacer ese cuestionamiento con los pacientes para que entiendan de repente un poco lo irracional que está pasando. Pero lo importante es esto, que tenemos que escuchar sin juzgar a la persona. Esta negación, esta negociación que está haciendo es propio directamente de la evolución del duelo, ¿no? Vamos a hacer que se salte el paciente esta parte, ¿no? Porque algunos pacientes, cuando no son validados de forma correcta y nadie más los está acompañando, pueden caer en manos de repente de personas inescrupulosas, ¿no? Que le pueden vender, como dicen, cebo de culebra, ¿no? Y con eso mejorar, ¿no? Y al final terminan haciéndose más daño, perdiendo dinero, perdiendo tiempo y de repente lo que sí podría ser su recuperación, ¿no? Entonces, justamente por eso es que escuchar sin juzgar, ¿no? Por ejemplo, si papá, mamá, Dios mediante, no tengan cáncer, ¿no? Y nos pregunta, mire, hijito, he visto por internet, cómo se llama una nueva terapia, que me están ofreciendo tanto dinero, esto, ¿no? Entonces, más de decirles, no, oye, no, ¿cómo vas a decir eso? Eso es falso, esas cosas. En vez de, como dicen, pincharles el globo, hay que acercarnos y decir, a ver, papá, ¿sabes qué? Vamos a averiguar, a ver, vamos a averiguarlo, ¿no? Busquemos en internet, ¿no? ¿A qué se refiere esta terapia? ¿A qué se refiere? Acompañar directamente en esta parte de negociaciones para que el paciente no se sienta solo. Hay que reforzar la importancia del tratamiento médico, ojo, cuando estamos hablando de cáncer, ¿no? Junto con también la parte de las creencias personales, incluso la espiritualidad, ¿no? Ya, recordar que el sí es un condicional y el condicional muchas veces suele ser amenazante, ¿ya? Si no haces esto, va a pasar esto, ¿no? También suena un tanto amenazante. ¿Se imaginan a alguien que de repente sea de, no sé, de cualquier tipo de religión y que tengan a su Dios y que le den un condicionante a su Dios? Si tú no me haces esto, ¿no? O si tú haces esto, yo ya no voy a hacer así, o yo voy a hacer así, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Poder agarrarlo incluso de esa parte, ¿no? ¿Ya? Integrar la espiritualidad es muy importante para mantener el recurso de la resiliencia. Es muy importante. Como especialistas en salud mental, como psicólogos y psiquiatras, no podemos dejar de lado de repente el pensamiento de la persona, sus costumbres, su cultura, la espiritualidad con la que vive el mundo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. En la parte de la depresión, que es cuando el paciente ya pasó la ira, ya dejó de negociar porque se dio cuenta que sus negociaciones no servían, ¿de acuerdo? Empieza la depresión, muy bien, nada sirve, no pasó absolutamente nada. Le pedí, oré, hice por todos lados, ¿no? Intenté por todos los médicos, había por haber y no pasó nada, entonces vamos a caer en depresión. Esta depresión ya el paciente toma plena conciencia de lo que le está sucediendo. ¿Ya? Ya sabe que tiene cáncer, ya sabe qué es lo que va a pasar, ya sabe que no hay una cura milagrosa, ya sabe que el tiempo de repente es primordial en este tipo de situaciones. Entonces, al tener esa conciencia de enfermedad y sus consecuencias, el paciente va a empezar a darse cuenta de la enorme magnitud de lo que está sucediendo. Y si está solo, la magnitud se va a ver muchísimo más grande. ¿Ya?
¿Cómo se manifiesta? Como tristeza, ganas de no querer hacer las cosas en absoluto, apatía, desesperanza, llanto y aislamiento, ¿ya? Recuerden que la depresión no tiene mucho que ver, o bueno, no es solamente la parte de la tristeza, de sentirse tristes, es la idea y el concepto emocional respecto a lo que es la desesperanza, ¿no? Sentir que ya nada va a estar bien y que no importa qué es lo que pase, ya nada va a regresar como antes, ¿no? Eso es algo que va a pasar mucho en los pacientes, incluso sin llegar a estar deprimidos clínicamente, ¿ah? O sea, puede pasar también con estos pacientes que sin necesidad de estar llegando a una etapa clínica en donde tengan que darle algún tipo de medicamento, el paciente ya puede producir ese tipo de pensamientos, ¿ya? Vamos a ver pérdida de interés en actividades, descuido de la alimentación. Si me voy a morir, ¿para qué como? ¿No? Muchas veces he escuchado esto de los pacientes, ¿no? Se muestra sin ganas de luchar. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué van a gastar plata? ¿No? ¿Para qué van a hacer esto? ¿Para qué tanto esto? Si igual me voy a morir, ¿no? Entonces empiezan a decir así, ¿no? El acompañamiento tiene que hacerse, como digo, diferenciar con trastorno depresivo mayor. ¿Ya? Es muy importante eso, ¿no? Ahora que ha habido mucho esta discusión si psicología diagnostica o no diagnostica, yo siempre he dicho psicología siempre diagnostica, ¿no es cierto? Siempre diagnostica, de repente remitir un informe tal cual como esto por asuntos legales es una cosa muy aparte de la parte clínica, ¿no? Pero si el psicólogo diagnostica, por ejemplo, o está acostumbrado de repente a diagnosticar lo que es la parte del trastorno depresivo mayor, va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque puede incluso detectarlo en etapas tempranas, ¿ya? Para que pueda ir de repente a psiquiatría para poder darle un medicamento, ¿no? Porque hay que ser sinceros, los pacientes con problemas en salud mental, ¿a quiénes acuden primero? No van al psiquiatra, van primero a psicología, van ustedes, ¿no? Me he dicho que hay estudiantes de psicología aquí, van ustedes, ¿de acuerdo? Y ustedes son los que de repente van a trabajar como mediocampistas en el equipo de fútbol, ¿de acuerdo? O como organizadores directamente, ¿no? Para ver, ah, ya, el paciente me ha dicho tal, 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 he encontrado tal, tal, esto, muy bien, te vas a ir acá, te vas a ir allá, te vas a hacer eso, vas a hacer tal. Y puede trabajar directamente así, sobre todo para aquellos que en algún momento van a trabajar en centros de salud mental comunitario, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a encontrar un montón de causística, perdón, respecto a los casos en salud mental, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo vamos a acompañar a las personas? ¿Ya? Diferenciar con el trastorno, como les dije, y escuchar activamente. Ahí está la frase, ¿no? Lo que les hablaba de alegría y tristeza intensamente, ¿no? No alegrar a la fuerza. El paciente es triste, tiene motivos para estar triste, y aún así no los tuviera, igual está triste. Que nosotros vamos a ir a alegrarles, a sonreírles, no. Vamos a acompañarlos directamente en su dolor y de repente, dependiendo con nuestra compañía y las acciones que podamos tomar después de validarlo, el paciente puede llegar a sentirse mejor, ¿de acuerdo? Pero no vamos a obligarlo a la fuerza, no, mira, tienes toda la vida, aprovecha la poca vida que tienes. Una vez escuché eso decirle a un familiar, a un paciente mío, decirle, no sé por qué está tan preocupado, tiene ya para qué se preocupa, si igual pues no, ya sabemos que se va a morir pronto, ¿no? Entonces, eh, si ya se va a morir pronto, en todo caso, ¿para qué te pones triste? ¿Por qué pierdes el tiempo? Tienes muy poco tiempo, ¿no? Para ponerte triste, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, son completamente caóticas y no deberían hacerse, ¿ya? Y promover el apoyo tanto personal como profesional. ¿Ah? Hay que hacerle recordar al paciente, ¿no? Que tiene que acudir a psicología, que puede hacer una evaluación por psiquiatría de repente de descarte, ¿no es cierto? Para ver cómo está, ¿no? Ir a oncología, ¿no? Y el apoyo personal también que vendría a ser de parte de familiares, de parte de amigos, ¿no? Toda persona importante para la persona que está con este diagnóstico, ¿no? La aceptación, si bien es cierto, de repente es la fase final del duelo, no implica directamente la resolución del duelo. Vamos a decirlo así, ¿no? La aceptación es parte del duelo. Si estamos en la aceptación, no quiere decir que ya pasamos el duelo. Quiere decir que estamos en la parte de la aceptación del duelo. Es una cosa muy diferente haber salido de ahí que estar en la última parte. ¿De acuerdo? El paciente ya no lucha contra la realidad, busca adaptarse y ingresa directamente a la parte de la resiliencia, ¿no? Y si se dan cuenta, para que llegue aquí el punto de la resiliencia, han tenido que haber pasado muchas etapas, ¿no? No solamente ya, listo, ser resiliente y ya, ¿no? No funciona así, ¿ya? No significa una resignación pasiva, no es como aceptar directamente lo que está pasando, sino encontrar de repente soluciones, a ver cómo puedo solucionar esto, cómo puedo arreglar esto, todavía puedo arreglarlo, si lo puedo hacer, qué otra cosa más puedo hacer en todo caso, ¿no? Va a subir la enfermedad con serenidad, puede coexistir con momentos de tristeza, pero hay mayormente paz.
¿no? El hecho de que un paciente esté triste no significa que esté en la etapa de depresión. Significa qué cosa, que puede estar también en la etapa de aceptación, pero está triste porque es un evento triste, puede recibir este diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo vamos nosotros a ver, por ejemplo, esto en pacientes que organiza su vida, disfruta tiempo con familia y mantiene pues el tratamiento, ¿no? El famoso apego farmacológico? Que ustedes van a ver, de repente ustedes como profesionales, como psicólogos, van a observar directamente que muchas veces el apego farmacológico es un indicativo de que el paciente está yendo o no está yendo bien. ¿De acuerdo? Hay que observar también eso. ¿Ya? Promover actividades significativas, momentos de ocio, actividades de viajes, por ejemplo, ¿no? Actividades que le gusten al paciente. ¿De acuerdo? Y favorecer un clima de esperanza realista. No vamos a dibujarle, pues, pajaritos en el aire, ¿no? Como dice la canción, vamos a decirle las cosas como son, ¿no? Mira, si tu cáncer es terminal, perfecto, sabemos que es terminal, ya sabemos cómo va a terminar esa palabra terminal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Tenemos estas alternativas, ¿no? Entonces, eso es dar directamente la esperanza realista junto con calidad de vida, ¿de acuerdo? ¿Cómo fortalecemos nosotros la parte de la resiliencia? La psicoeducación es muy importante. La psicoeducación puede variar incluso desde dar información respecto a la enfermedad e incluso llegarles a decir a los pacientes sobre qué esperar sentir o cómo esperar comportarse de acuerdo a las etapas de duelo, de acuerdo a la aceptación de la enfermedad o no, durante este proceso. ¿Ya? La narrativa personal también es muy importante. Recordar, por ejemplo, que en eventos traumáticos, ¿no? Cuando ya está el diagnóstico de trastorno de estrés post-trauma, existe la terapia narrativa, ¿cierto? La terapia en donde el paciente comenta, cuenta, de repente, ¿no? Escribe, ¿no? En una hoja lo que ha sido su experiencia para posteriormente reescucharlo, ¿no? A través de la voz de otra persona o la grabación de su propia voz, incluso dependiendo de la técnica que use. Ya la narrativa personal es muy importante. Muchas veces ordena o sea, muchas veces mantiene el orden de qué tipo de pensamiento y qué tipo de recuerdos pueden aparecer en la persona, ¿no? De repente la persona está con la narrativa de que no, lo que pasa es que esto me ha pasado toda la vida he estado triste y ahora me enfermo de cáncer, ¿cierto? Entonces, esa narrativa le va a ayudar a entender, ¿no? De repente esa irracionalidad con la que está pensando en ese momento, ¿no? Este, sobre directamente, ¿no? Cómo va a sobrellevarlo ahora, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando y sobre qué cosas buenas he tenido en su vida anteriormente, ¿no? Para poder de repente usar esto como protector, ¿no? ¿Cómo fortalecemos la resiliencia? Igual espiritualidad y comunidad, ¿de acuerdo? No solamente espiritualidad religiosa, sino puede ser espiritualidad humana, ¿no? Incluso dentro de ustedes, en la mística directamente de la profesión, está directamente la relación que tenemos nosotros como pacientes, perdón, como médicos o como terapeutas con el paciente. Nuestra relación médico-paciente, terapeuta-paciente, ¿no? Ayuda mucho directamente a poder generar una mayor resiliencia a nuestros pacientes. El optimismo realista también ayuda a dar la parte de resiliencia. Recuerden, cuando van a dar la información, ¿no? Es información concisa y clara, ¿ya? Y que no genere una esperanza que no sea realista, ¿de acuerdo? Importante. ¿Cuáles son las técnicas de afrontamiento? Ustedes la conocen mucho mejor que yo, solamente recuerdo de repente unas cuatro, ¿no? Tenemos el afrontamiento centrado en el problema, ¿no? Afrontar directamente lo que está pasando, lo conocemos incluso como aceptación incondicional de la situación, ¿no es cierto? ¿Ya? Centrado en la emoción, sobre qué es lo que está sintiendo, cuáles son los pensamientos que están produciendo esta sensación, cuáles son los eventos gatilladores que producen estos pensamientos de repente, ¿no? Y centrado en la espiritualidad, como ya lo hablaba anteriormente, ¿no? No está de más, de repente, si tienes algún tipo alguna fe en específico, acudir a tu congregación, ¿no es cierto?, para buscar ayuda, buscar confort, o simplemente buscar compañía de parte de tus amigos, ¿no? O de tu congregación, ¿no? Pero también existe algo que se llama centrado en la evitación. Muchas veces el dolor puede ser tanto, ¿no es cierto? O el choque puede ser tanto, que es mejor separar a la persona en ese momento del ambiente y del lugar o de la situación, llevarlo a hacer otro tipo de cosas y evitar esa situación que le está generando el dolor, como la identidad del cáncer, por ejemplo. Pero ojo, solamente se usa este afrontamiento de la habitación en las primeras etapas, ya en el primer momento en que el paciente está mostrando, porque si lo hacemos continuamente, esto va a salir completamente mal, ¿no? El paciente va a estar acostumbrado a evitar cualquier cosa que le genere frustración o dolor, ¿ya? Para tener en cuenta. ¿Cómo preveímos y cómo promocionamos esto? No recordar hábitos de vida saludables, nutrición, ejercicio, descanso, todo, pero ya tengo cáncer, ya, entonces ¿de qué sirve? No,
tienes que seguir manejando. Recuerda que muchos de los cánceres tienen un proceso proinflamatorio, ¿no? Y si nosotros manejamos de repente actividades físicas, manejamos también buena alimentación, vamos a disminuir esta capacidad inflamatoria del cáncer, ¿no? Y nos va a ayudar directamente a mejorar nuestra situación, ¿no? Prevención primaria es importante a nuestros pacientes, ¿no? Venir, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene trayendo a su papá porque su papá está triste porque tiene cáncer, ¿de acuerdo? De repente también atenderlo a él, ¿no? Y decirle, mira, a ver, ¿tú te has hecho exámenes? No, ¿por qué? Porque ese tipo de cáncer puede generarse de repente, sobre todo en una línea de sucesión, ¿no? Obviamente no todos los cánceres son hereditarios, por si acaso, valga aclarar esa parte, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Entonces es importante hacer chequeos médicos tempranos, detección temprana, ¿ya? Para que nosotros podamos estar informados y trabajar de la mejor manera lo más rápido posible, ¿no? En relación a mente-cuerpo, el estrés crónico debilita las defensas. Ya se ha demostrado de una forma u otra que el estrés, a través de trabajo de investigación, que el estrés produce un estado inflamatorio, ¿no? En el paciente, ¿de acuerdo? Y esto a su vez termina debilitando pues la parte de las defensas, ¿no? El rol profesional siempre es acompañar, educar y detectar señales de alerta. Sobre todo si el paciente, por ejemplo, ya tiene pensamientos suicidas, no, vamos a mandarlo a psiquiatría, ¿no? Si ya tiene de repente algún otro tipo de comportamiento, ¿no? Es importante nosotros poder observar eso, ser observadores, ¿ya? Lo bueno en salud mental es que la gran mayoría de profesionales somos muy observadores respecto a eso, es más, nos gusta observar, ¿no? Sobre cómo es el comportamiento de la persona, sobre cómo es cómo responde ante ciertas interrogantes, ante ciertas preguntas, cómo responde ante ciertas situaciones, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros poder entender sobre cómo poder ayudarlo más adelante, ¿de acuerdo? Eh, ¿Los medicamentos sirven en la parte de psiquiatría? Claro que sí, sirven. Tenemos un gran bagaje y muchas alternativas para poder usar el medicamento, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del estado del ánimo, ansiolíticos, hipnóticos, ¿no? Y otras cosas más. Pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente: ayudan al acompañamiento de la terapia psicológica. El manejo, todo manejo de algún trastorno de salud mental tiene que ser acompañado tanto de una atención psiquiátrica como de una atención psicológica. ¿De acuerdo? La psicoterapia es una herramienta ya muy bien calibrada, investigada, tiene múltiples trabajos de investigación en donde se demuestra directamente cuál es su funcionamiento, ¿ya? Y sobre todo que funciona, ¿de acuerdo? Entonces la psicoterapia es muy importante, hay que recordar al paciente que no todo es la parte de medicamentos, ¿no? No resuelve el problema mágicamente, no hay una pastillita mágica que te va a decir, ahora te vas a dejar de sentir triste, ¿de acuerdo? Son parte del manejo multidisciplinario, ¿no? Trabajadora social, psicólogo, psiquiatra, médico general, médico de familia, personal técnico, enfermería, ¿ya? Este, Tienen tanto efectos positivos como adversos, como todo medicamento, ¿de acuerdo? Incluso si ustedes toman paracetamol, puede tener efectos adversos, dependiendo de la persona, vamos a encontrar ciertos efectos, estos efectos adversos son tolerables, no son muchos, o de repente sí son enormes como para tener que cambiar o suspender el medicamento, ¿ya? La duración varía de acuerdo a cada paciente y en cada etapa en que se encuentra, ¿de acuerdo? Dependiendo qué es lo que vamos a hacer. Si está de repente netamente ansioso, podemos usar estabilizadores o antipilépticos, ¿no? O anticonvulsivantes, perdón, como la gabapentina, ¿no? En muy corto plazo el uso de benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, para luego sustituirla por algún otro medicamento que no genere, por ejemplo, dependencia, ¿ya? Entonces, la duración va a demorar, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre todo hay que tener en cuenta, y sería importante que ustedes hablen con sus pacientes respecto a esto como ayuda de repente al psiquiatra, ¿no? El tratamiento psicofarmacológico para los pacientes que están pasando por algún problema de salud mental ya es largo, o sea, no es corto, no es que a la semana se van a sentir bien, ya muy probablemente va a ser al mes, y el tratamiento, como estamos trabajando directamente con la funcionalidad del cerebro, el tratamiento dura aproximadamente entre 6 a 8 meses si está llevando junto con psicoterapia. Si no, el medicamento va a estar ahí 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y esa no es la idea, ¿no? ¿Ya? La suspensión de cualquier medicamento tiene que ser realizada por el profesional y no de forma inmediata. Muchas veces tengo pacientes que dejan los antidepresivos. ¿Y qué pasa cuando dejan los antidepresivos? Yo siempre les doy el ejemplo de esto, ¿no? Cuando el paciente ya se está sintiendo mejor con el antidepresivo porque su carro de repente estaba malogrado y ahora está acelerando, ¿no? Está yendo por la pista, ¿no? Pero quitar el antidepresivo de manera inmediata es como tratar de frenar el carro, no con el freno, sino con el freno de mano. Entonces el paciente va a sentir directamente la pegada de la retirada del medicamento, ¿ya?
y lo que va a pasar es que el paciente puede regresar y puede tener recaídas y tener síntomas incluso más fuertes de los que tenía en un inicio, ¿ya? No todos los medicamentos producen dependencia, es cierto. Hay medicamentos que sí los producen, sí, por eso se usan para corto plazo. ¿Cuánto es corto plazo? Incluso dependiendo de la atención del psiquiatra, puede llevarse el corto plazo hasta un mes como máximo, dependiendo de la situación del paciente, ¿de acuerdo? Pero normalmente, por ejemplo, el uso de benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de ansiedad, suelen darse de manera condicional, o sea, siempre y cuando aparezca, ¿no? O darse en un corto plazo como en 1 o 2 semanas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y otra cosa ya como para ir terminando esta parte y pasar de repente a las preguntas antes de pasar al siguiente tema, no todo está en la mente, ¿de acuerdo? Del paciente, ¿ya? Recordar que es un evento con cambios biológicos reales, ¿ya? El paciente va a sentir dolor, el paciente va a sentir molestias, va a sentir ansiedad, no solamente va a sentir síntomas psicológicos, ¿no? Va a sentir síntomas físicos también, ¿no? Y recordar, por ejemplo, esta es una imagen que se repite miles de veces, ¿no? Esta imagen, ¿no? Entre la diferencia entre un cerebro que tiene depresión y un cerebro que no tiene depresión, ¿no? Nos damos cuenta que metabólicamente hablando, incluso la actividad del paciente con depresión, la actividad neurológica es pobre, miren, hay pocas reacciones ante eventos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, hay muy pocas formas de cómo solucionar solos el problema en el que están. En cambio, el paciente que no está deprimido encuentra diferentes alternativas, encuentra diferentes resoluciones, ¿de acuerdo? Y es muy importante tener en cuenta eso. Hay cambios biológicos en los problemas de salud mental, ¿ah? Por eso existe psiquiatría, ¿ya? Para revisar también los cambios biológicos que se producen en los problemas de salud mental, ¿de acuerdo? No olvidar cuidar al cuidador. Recordar que para la persona que cuida a la persona con cáncer es también muy importante tener en cuenta que le puede producir múltiples emociones y también sentirse cansado por el estado de cuidado. Los socios, los cuidadores, los miembros de la familia, encuentran que el paciente o que la experiencia de un paciente con cáncer, de un ser querido sobre todo, es muy estresante, ¿de acuerdo? Pueden no reconocer el comportamiento, la conducta del paciente, y les puede generar todo tipo de sensaciones, hasta ira. En el cuidador puede molestarse, ¿por qué se porta así? Ya no lo aguanto, no lo soporto, y luego se siente mal porque no, es mi familiar, porque es pensando eso. Es completamente normal. Enojarnos es completamente normal, sentirnos tristes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y pueden temer a emociones contradictorias hacia sus familiares, a sus reacciones, ¿no? Porque se invalidan muchas veces a sí mismos, ¿no? O sea, no debería sentirme así, no debería sentirme molesto con él porque tiene cáncer, no debería sentirme de repente decepcionado porque pasó esto, ¿no? Otras cosas así, ¿de acuerdo? Y me voy con esta frase, por lo menos estas primeras diapositivas, me voy con esta frase, ¿no? Si bien es cierto, no elegimos tener cáncer, pero sí podemos elegir no rendirnos y seguir viviendo plenamente, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta eso, que si bien el diagnóstico de cáncer nos enfrenta ante nuestra mortalidad como seres humanos, lo que nosotros sí podemos encontrar en esa situación, en el apoyo, en nuestra propia evolución como persona, es que podemos vivir plenamente, así como vivimos plenamente sin ese diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que por ahí terminamos con esta exposición. ¿Ya? No sé si tendrán alguna pregunta que quieran hacer de repente por interno. Con mucho gusto yo les voy a contestar respecto a este tema, para poder pasar al siguiente o descansar unos 5 minutos iniciales. Moderador, a ver qué es lo que me dice. Sí, me parece que no hay ninguna pregunta, entonces creo que podemos pasar al descanso, ¿me parece? ¿Ok? 5 minutos, ¿les parece? ¿Estaría bien? Ujú. Sí, Muy bien, listo. Esperamos unos 5 minutos para volver a retomar la exposición. Ahora vamos a hablar sobre lo que es salud mental y diabetes. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en un momento. ¿Ya? Permiso. No sé si...
Bien, vamos a dar inicio a la segunda ponencia de esta tarde. Vamos a hablar de salud mental y diabetes, estrategias psicológicas para la prevención y el autocuidado, dictado por el doctor Daniel Izuguaylas Aguirre. A ver, ahora sí creo que se me escucha. Vamos a ver, para prender mi cámara. Dice que no puedo prender mi cámara. Sí, ya lo hemos habilitado para que lo pueda mandar. Ok, perfecto. Ahora sí, perfecto. Listo, ahora sí. Muy bien. A ver, continuamos entonces. Buenas tardes con los que recién han entrado. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Enrique Zubaila, soy médico psiquiatra, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo una maestría en neuropsicología clínica de la Universidad Internacional de Valencia. En la segunda exposición del día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante respecto a lo que es la salud mental y diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que se está produciendo mucho, ¿de acuerdo? Se está aumentando la prevalencia mucho a nivel mundial en cada año. Tanto es así que incluso las estrategias de afrontamiento, incluso los rangos diagnósticos de la diabetes han tenido que cambiar cada año, ¿ya? Se han tenido que ir ajustando. Eso implica también sobre nuevas formas de descubrir cómo afecta la parte de la diabetes a la parte de la salud mental. Y de repente es una de las enfermedades que afecta muy directamente, por ejemplo, a la forma en cómo pensamos y ahora se los voy a explicar por qué. Vamos a ver. Ahora sí. La diabetes es una enfermedad crónica y es una enfermedad metabólica, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que el cuerpo no produce la suficiente insulina o no la utiliza de manera adecuada para que este combustible que vendría a ser la glucosa, ojo, vamos a cambiar esa palabrita de azúcar, ¿ya? No, que tengo el azúcar elevado, no. El azúcar es lo que está en el café, el azúcar es lo que está en el potillo de azúcar, ¿no? Para poder nosotros echar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo que nosotros vemos en la diabetes, y eso es para hablar con propiedad de repente con los pacientes, es la glucosa, ¿ya? Esta glucosa es nuestro combustible, ¿de acuerdo? Es aquello que usa nuestro cuerpo para poder funcionar de manera adecuada. Para eso, la glucosa es una molécula un poco grande, ¿de acuerdo? Para que pueda entrar a través de la pared celular, para que la célula, que es nuestro motorcito, trabaje de manera adecuada, ¿ya? Entonces, ¿qué usa el cuerpo? Usa la insulina para que la glucosa pueda entrar de manera adecuada a la célula. Cuando la glucosa no puede entrar a la célula porque está fallando la insulina, porque ya no la tenemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? La glucosa queda en el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Y va a acumularse en algunos tejidos, ¿ya? Sobre todo un tipo de tejido muy en particular, que es, por ejemplo, la parte del endotelio arterial. El endotelio es esa capita delgadita, y lo vamos a mostrar más ratito, ¿no? Que envuelve, que recubre, perdón, el interior de las arterias, ¿de acuerdo? Y poco a poco la va desgastando, la va solidificando, ¿ya? En un proceso que conocemos como arteriosclerosis también, ¿ya? Hay dos tipos de diabetes: el tipo de diabetes 1, que es el diabetes menos frecuente, pero que se da directamente en edades más tempranas, porque suele ser genético, ¿de acuerdo? Pero de manera, se puede dar de manera hereditaria, ¿ya? Es donde no tenemos suficiente insulina como para producir esto, por eso incluso se le llega a conocer como insulino dependientes, porque ellos se colocan directamente la insulina, ¿ya? El tipo 2 es la diabetes más frecuente que tenemos, que es la famosa diabetes mellitus, ¿ya? Esta diabetes se produce directamente por un fenómeno metabólico, de origen es múltiple, ¿de acuerdo? Pero la glucosa ya no entra de manera adecuada a la célula, por lo tanto se queda en la sangre. Tanto es así que podemos sacarnos un examen de sangre, una gotita del dedo, para después ver cuánto de glucosa tenemos en el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante para poder entender también en las pacientes con embarazos se puede producir un fenómeno metabólico que se conoce como diabetes gestacional, que puede terminar ahí, nunca más volver a darse, como también ocurre un mayor riesgo a que se pueda generar una diabetes mellitus posterior.
tener en cuenta lo siguiente. Zapatero a su zapato. La diabetes es una enfermedad que maneja endocrinología propiamente dicho, no lo maneja psiquiatría. Pero eso sí, en salud, sobre todo en psiquiatría, y algo es algo que siempre les he dicho o bien a mis estudiantes o bien a los residentes, es lo siguiente. Hay dos medicinas internas en, en medicina. Medicina interna propiamente dicho y medicina interna también que tenemos que aprender en psiquiatría. ¿Por qué? Porque el psiquiatra o el profesional en salud mental, incluyendo el psicólogo, tiene que tener conceptos básicos sobre qué cosa va a presentar el paciente para nosotros poder, no diagnosticarlo quizás, pero sí poderle darle luces sobre qué cosa le está pasando. En el caso del psiquiatra, también para saber cómo va a manejarlo, qué medicamento usar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y qué cosa esperar ante pacientes que llegan a tener ese tipo de comorbilidades, ¿de acuerdo? Este es un efecto, por ejemplo, de la parte del NINSA, más o menos la información que ustedes leí, pues, aproximadamente esto se fue colgado en el 2016, ¿no? En estos momentos donde NINSA hacía muchas promociones respecto a salud, sobre todo de estas famosas enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, ¿ya? Y siempre recordaba directamente esto, ¿no? Que aparte de nosotros como fuente de información, está bien decir también, no sé, ¿a qué me refiero con eso? Puede ser que el paciente venga con un tipo de enfermedad y ustedes no sepan cuál es ese tipo de enfermedad, ¿cierto? Y en ese momento, de repente, no van a aprender de la nada la enfermedad. Entonces, pero sí podemos brindarle de repente conceptos básicos, o si no los tenemos, brindarle, por ejemplo, números de ayuda en donde la persona, sin necesidad de repente ir al médico, pueda obtener información. Hay informaciones pregrabadas en el sistema de salud, claro, demora un poco en atención y todas las fallas que puedan llegar a tener, pero existe, ¿de acuerdo? Entonces pueden llegar a, de repente a tener una información adecuada por esto. El ADA o la Asociación Americana de Diabetes, ¿ya? Todos los años saca una nueva forma de cómo ver la parte o cómo diagnosticar la diabetes o esto que conocemos como la prediabetes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y todos los años cambia un poquito su forma de cómo manejar. Sin embargo, casi siempre se centra, por lo menos los últimos 5 años se ha centrado mucho en la diabetes respecto a lo que es los cambios de estilo de vida. Los cambios de estilo de vida es algo muy importante que genera incluso una reducción en la glucosa tan importante como podría ser el uso de algún medicamento. Ojo, no la reemplaza, vamos a ir por partes, pero sí genera estos cambios. Por ejemplo, en la famosa riesgo de diabetes tipo 2, que la conocemos como prediabetes, pacientes que puedan llegar a tener estos valores de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, entre estos valores, ¿ya? O la tolerancia a la glucosa, por ejemplo, la glucosa postprandial, ¿no? En estos valores, con los cambios directamente de estilo de vida pueden haber una mejora. Cuando ya estamos en diabetes, los cambios de estilo de vida tienen que agregarse también a la parte de el consumo de medicamentos, ¿ya? Hay muchas formas de poder sacarlo. La hemoglobina glicosilada es uno de los que se está usando con mucha más frecuencia hoy en día. Anteriormente, me acuerdo que estabas hablando del 2010 o 2012, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada costaba casi más de 250 soles, 300 soles, de repente sacarse un examen de laboratorio. Hoy en día no está tanto. Todavía sigue siendo uno de los exámenes que puede costar un poco más respecto a esta batería de exámenes que tienen aquí, pero actualmente no es tanto. Es más accesible e incluso algunos hospitales del estado también los tienen. ¿Ya? La glucosa plasmática es esa glucosa que te sacan en tubito en la sangre, ¿no? Y luego te dicen cuánto tenías de glucosa. La glucosa a la mastira, ¿no? Que es tras la carga oral, ¿no? Algunos que han hecho de repente por ahí alguna vez un test de tolerancia a la glucosa, que son 75 miligramos en un vasito de pura glucosa, ¿no? Pues lo toman, sabe completamente amargo, horrible, ¿no? Porque es una carga de glucosa tremenda, ¿no? Y luego miden cuánto está funcionando tu glucosa de ¿no? Y cualquier glucosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier espacio de nuestras vidas que sea mayor a 200 de la nada, ¿ya? Ya nos están hablando de repente de un diagnóstico con presencia de síntomas como un diagnóstico ya de diabetes. Los traigo para esto, para que entiendan que la enfermedad es tan, pero tan crucial que cada año tienen que colocar esta Asociación Americana de Diabetes nuevos avances sobre qué es lo que se ha encontrado y como sobre cómo debemos manejarlo.
¿Cómo afecta la diabetes el cuerpo? Ese es justamente de repente lo que podemos, podamos de repente centrarnos un poco más. La diabetes tiene dos fenómenos principales, el vascular y el neurológico. Y coloco el vascular primero porque casi todo podría provenir directamente de la parte vascular. ¿Ya? ¿Por qué de la parte vascular? Porque la parte vascular, la parte arterial, por ejemplo, que es la que se encarga de la irrigación de cada célula de nuestro cuerpo, vamos a ponerlo así, ¿ya? Esa parte arterial, para poder llegar incluso a la parte de la célula, llegar a los tejidos más pequeños, se va dividiendo, ¿ya? Y va directamente a algo que se llama como microcirculación o arteriolas, ¿de acuerdo? Que son las arterias más chiquitas, ¿ya? Y estas son las que suelen sufrir más por la acumulación de azúcar en el torrente, perdón, la acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿En dónde están esos vasitos más pequeños? ¿En dónde nos sirven con más frecuencia y hay una mayor cantidad de ellos? En el cerebro, en el corazón, en nuestra piel y tejidos circundantes, los ojos, ¿de acuerdo? ¿Ya? El riñón, por ejemplo, ¿ya? Y también irrigando nuestros nervios. Eso quiere decir que cuando se está instaurando la diabetes y ya hay un fallo a nivel de este tipo, ¿ya? Van a producirse problemas a nivel del cerebro, del corazón, del riñón. Por eso es que algunos pacientes terminan con patologías cardíacas, pueden terminar con infartos o accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Pueden terminar de repente en diálisis, o pueden llegar a terminar ciegos, ¿ya? Hay que tener mucho en cuenta eso. Y lo que conocemos muy comúnmente como el pie diabético, ¿de acuerdo? Que es cuando la herida, por la microvascularización que está alterada, ya no cura de manera adecuada y empieza a necrosarse, empieza a gangrenarse, ¿ya? Y para luego terminar de cosas cortando el miembro que se le ha afectado porque no hay forma de ese momento. Entonces, todo esto es lo que pasa con un paciente con diabetes. Hay que tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque el paciente también, durante la primera o segunda consulta, después de su diagnóstico, se va a ver enfrentado ante esta realidad, ante la probabilidad, ojo, quizás no de morirse, pero sí de sufrir todo esto, de que le puedan cortar el pie en algún momento, de que pueda sufrir diálisis, de que pueda recibir diálisis, de que pueda ya no sentir de manera adecuada en los miembros inferiores o superiores, o de que tenga un accidente cerebrovascular o un paro cardíaco, ¿ya? O que se quede ciego. Entonces son múltiples las cosas que puedan llegar a pasar, en el cual el paciente está enfrentado de tal forma que va a ocurrir también una respuesta emocional, ¿ya? Muy similar a la que hemos visto con la parte del cáncer. ¿Qué sienten los pacientes cuando reciben un diagnóstico de enfermedad crónica, como lo que hemos visto del cáncer o como lo que hemos visto ahora con la diabetes? Entonces, existe un impacto psicológico profundo, ¿ya? Hay una gran variedad de emociones que se presentan, como son el estrés del tratamiento diario, porque a partir de ahí, por ejemplo, en la prediabetes puede haber tratamiento. ¿Qué medicamento usa normalmente el Estado o se da de primera intención en una paciente que tiene prediabetes o problemas con la resistencia a la insulina? Por ejemplo, la metformina, ¿ya? Una pastilla que suele venir de 800 miligramos o viene en mayores otras presentaciones incluso, ya que se da de manera diaria por un cierto periodo de tiempo hasta que la glucosa estabilice y luego el paciente puede hacer su vida normal, entre comillas, en el sentido de que tiene que ahora tener cuidado con el tipo de repente de alimentación o estilo de vida que tiene, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero cuando ya llega la diabetes, el paciente se enfrenta ante la situación de que va a tener que tomar medicación por toda la vida. No se corta esto en ningún momento. No es que en algún momento dado dicen, no, ya tiene, no sé, cumplió 80 años, ya no hay que dar ningún medicamento. No, se le va a seguir dando. ¿De acuerdo? Se enfrenta ante esta situación, va a producir depresión, ansiedad y miedo a esas complicaciones que le he dicho. Imagínense que en algún momento le digan, ¿sabes que ya no puedes comer de repente cierta cantidad de comida o cierto tipo de comida que a ti te gustaba? Porque si lo haces, punto, vas a sacar ciego. Imagínense ese impacto psicológico. Estamos en el mes del turrón. Personalmente a mí me gusta mucho el turrón. Imagínense que le digan que no puedo comer el turrón. De repente ya para toda la vida. No, un gustito. No, ya no puedes. Imagínense ese impacto psicológico que tienen en las personas con diabetes. ¿Ya? El estigma, la culpa, no, él ha sido, él para qué, pues mira, toda la vida ha estado comiendo así, toda la vida ha estado haciendo esto, no hace ejercicio, como si fuera la culpa de ellos enfermarse, ¿cierto? ¿Ya? Y el impacto en la familia, ¿no?
hacer una canasta familiar para la alimentación. Pongamos que sean solamente una pareja, ¿de acuerdo? Una pareja sin hijos, ¿ya? Para que esta pareja, por ejemplo, tenga una alimentación de dos personas, la canasta familiar suele tener un precio y no baja de las 4 cifras, ¿de acuerdo? De esas 4 cifras, entre lo que es la preparación, la comida, el almacenaje de los alimentos y otras cosas más, ¿de acuerdo? Imagínense ahora que le digan que tienen que hacer un tipo de dieta especial. Y que ser sinceros, las dietas, sobre todo las hipoglucias o dietas que no tienen mucha glucosa, son muy difíciles en un país como Perú, donde básicamente todo es carbohidratos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque el impacto en la familia, en los gastos, en la canasta básica familiar, es tremendo. Y la paciente se puede llegar a sentir culpable por eso. Igualito, hay un problema de duelo en estos pacientes, ¿ya? El problema, ya lo hemos visto directamente cuáles son las etapas, así que vamos a ir un poquito más allá, de repente, y irnos de frente a qué cosas vamos a encontrar en estas etapas de duelo en estos pacientes. Por ejemplo, la negación. El paciente minimiza lo que está sucediendo, no cree en ese momento que está sucediendo algo como la diabetes. Seguro la máquina estaba mal, o debe haber sido que de repente la noche anterior me comía algo con mucho azúcar, ¿no es cierto? Muchas veces los pacientes dicen eso. La máquina seguro estaba mal. No, es lo que comía anoche. Seguramente la próxima que hablaba no va a pasar nada. Puede dejar de hacerse controles incluso por miedo a que no se hacía. Puede decir, no, no, seguro no, estoy completamente seguro. No, yo estoy bien, no siento nada. Nada que ver. ¿No? Entonces, se dejan de hacer controles y la glucosa se sigue acumulando, 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 acumulando. ¿No? Y va a tener problemas. Hay dos problemas médicos muy relacionados, bueno, tres problemas médicos muy relacionados a la parte de la glucosa y dos tienen que ver con la elevación de la glucosa excesivamente. Una de esas es la cetocidosis diabética, cuando la glucosa suele tener un rango mucho mayor al paciente, ¿de acuerdo? Produce cambios a nivel interno, incluso cambios a nivel de los electrolitos, un estado de deshidratación también que pueda llegar a producir esto. ¿Ya? Y cuando es demasiado alto, cuando la glucosa está y aparece en ese aparatito que dice high, ¿no? Alto, ¿no? En inglés, ¿no? Ya estamos ante eventos, por ejemplo, como que puede producir un coma hiperosmolar, ¿no? Que ya son cosas más médicas, obviamente no me voy a centrar directamente en eso, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, si el paciente está en negación y su negación dura mucho tiempo, de repente, dentro de un periodo de duelo complicado, pues el paciente se va a ver vulnerado porque las complicaciones que tanto miedo de repente tenía en un momento, pues van a terminar apareciendo, ¿ya? Por ejemplo, la persona va a seguir tomando gaseosa diciendo, bueno, sí, yo estoy enfermo, pues un poquito más de azúcar no me va a hacer daño, ¿no? Muchos veces dicen eso, ¿no? Ya, la ultimita, ¿no? El último pan, ya, para el gusto. El último pan para de repente hoy, no, sí, domingo, ya, todos los días voy a estar a la dieta, pero hoy domingo sí me voy a pasar, me voy a dar mi gusto, ¿no? ¿Cómo acompañamos nosotros eso? Esto que estamos haciendo es muy importante, explicar. ¿Ya? Tenemos que explicar con calma, como profesionales, qué significa la enfermedad y cómo se controla, porque esta enfermedad es completamente controlable, ¿de acuerdo? Es muy controlable esta enfermedad. Hay muchas formas de cómo controlarlo, ¿de acuerdo? Usar ejemplos prácticos, evitar alarmar. Si bien es cierto, nos interesa que, como les comentaba en la exposición anterior, ¿no? En la parte del duelo, dar información exacta, concisa y clara, ¿ya? Nos importa también no alarmarlos, ¿no? Mira, te vas a quedar completamente ciego, ¿no? Ahorita lo estamos conversando directamente porque estamos en una reunión donde hay profesionales de salud y podemos hablar de repente directamente de esto, pero a un paciente no se lo vamos a decir así. Un poquito de tacto de repente en comentarle, no, mira, sí, hay posibilidad de que ocurra esto, ¿no es cierto? Si no te cuidas puede pasar esto, pero alarmarlo no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque si lo alarman no va a querer regresar con ustedes pues, y no va a querer volver a seguir atendiéndose. Y eso sí, no tanto por cuánto cobre la consulta usted, sino porque el paciente ya no va a tener acceso a la salud en ese aspecto. Se va a recluir y ya no va a estar frente a un servidor de repente que lo va a poder ayudar para mejorar su situación. Así que hay que tener un poquito de tacto respecto a eso. ¿Ya? Repetir mensajes claves, porque la negación puede reaparecer en cualquier rato. ¿Ah? Uy, pasaron 2 o 5 años el paciente. Ah, no, mira, ya estoy tranquilo. Se curó mi diabetes, dicen, ¿no? Se curó. Ya no pasa nada, puedo seguir tomando. Uy, otra vez la negación empezó. Eso quiere decir que de repente, no es que el paciente sea inconsciente, ¿no? Sino que de repente la persona que le habló no le explicó muy bien que esto es para toda la vida. No es una sentencia tal cual, ¿no? Es una sentencia de muerte, pero sí necesita apoyo constante.
la ira. En estos pacientes, por ejemplo, vamos a encontrar enojo hacia el médico por todo lo que le está diciendo, porque, señores, señores psicólogos, todo el personal que está aquí presente el día de hoy, ¿a quién de ustedes les gusta que alguien les restrinja algo? No, no vas a poder salir al cine con tus amigos. No vas a poder salir de paseo hoy día. No sales si no lavas los platos. ¿Se acuerdan de esos mensajes cuando éramos adolescentes? No nos gustaba, ¿se acuerdan? No, que nos restrinjan ciertas situaciones, no nos gustaba. Imagínense ahora que estamos ante un adulto, muy probablemente, que tiene toda su vida hecha y derecha, y ahora viene un médico de la nada y le dice, no, ahora ya no vas a comer esto. Entonces, el paciente se va a sentir agobiado. A nadie le gusta que le digan que no puede hacer tal cosa, que lo restrinjan. Muchas veces van a sentir ira contra ellos. Uy, y cuando llegan a la casa, si la familia le sigue, pero el médico te dijo, van a empezar a agarrar cólera también a la familia. ¿Ya? O consigo mismo, ¿por qué dejé que esto me pasara? Por mi culpa ahora está pasando esto. Ahí va a haber pensamientos sobre por qué a mí y no a otro. Porque la otra persona que sí está comiendo todos los días, está comiendo, ¿cómo se llama? De repente una salchipapa en el mercado, porque a él sí le está produciendo, no le produce diabetes, a mí sí. Es injusto, yo no me merezco esto, ¿no? Yo solamente estaba comiendo, yo solamente estaba haciendo, son muchos mensajes que los pacientes dicen en ese momento. ¿Ya? Puede expresarse con irritabilidad o resistencia a seguir las indicaciones. Y la resistencia, más allá de la parte de la enfermedad, la resistencia es algo propio del ser humano. El ser humano se resiste muchas veces a los cambios. Eso es normal, ¿de acuerdo? Cuando aprendemos a cambiar el ser humano por dos motivos, cuando vemos la necesidad, ¿no? Así como cuando vamos al médico recién cuando nos duele algo, ¿no? O cuando ya de verdad ya no podemos soportarlo el dolor, ¿no? O cuando entendemos también la situación. Por eso es muy importante informar, ¿ya? El paciente puede explotar cuando se le recuerda que debe inyectarse la insulina. Uy, no sé cuántas personas habrá acá que le tenga miedo a las inyecciones. Yo sé aplicar inyecciones porque soy médico, pero me da mucho miedo que me la pongan a mí, por ejemplo, y eso no es nada extraño. Hay muchas personas que les tienen miedo a las inyecciones. Ahora imagínense que les digan que tienen que aplicarse la insulina todos los días, por el resto de sus vidas. Están enfrentándose ya no solamente al miedo de las complicaciones, sino al miedo propio anterior a esto que eran de repente las agujas. ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Validar la emoción. ¿Ya? Entiendo que estés frustrado. Es una cosa muy sencilla para decir. ¿En qué situación, en qué momento la palabra, oye, cálmate, ayudó a calmarse a alguien? A nadie decía no. Es mejor validar a la persona porque eso hace entender a la persona que sí estás al tanto de lo que estás sintiendo y que respetas lo que estás sintiendo por lo que está pasando. ¿Ya? No personalizar los ataques. Recuerden, los ataques no son hacia ustedes como personas de salud o incluso como familiares, por ahí. No es hacia ustedes. El ataque es hacia lo que ustedes representan, la restricción, la posibilidad de una complicación, ¿de acuerdo? O su mismo problema de pensamiento para ellos mismos, ¿ya? Nunca es hacia ustedes, recuerden. Ustedes no les hicieron nada, es más, muy probablemente como psicólogos o como psiquiatras o como médicos, ustedes muy probablemente lo vayan a ver por primera vez o quizás por única vez. No tenían ningún motivo para estar tristes o para estar, perdón, no tenían ningún motivo para estar molestos con ustedes, pero sí lo están, y está, listo. No es con ustedes, es con lo que ustedes representan, la figura de autoridad restrictiva, aquel que le da malas noticias, ¿no? Muy bien. Y sobre todo dar un espacio seguro para expresar su enojo. Muy bien, ¿quieres molestarte? Está bien, entiendo que estés molesto, pero ven, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer aquí, de repente, porque no es el momento, no es el lugar adecuado. Ven, acompáñame a tal lugar, conversemos. ¿Quieres hablar? Hablemos. ¿De acuerdo? Recordar que no es una pelea, no es un ring de voz, no es quien levanta más la voz, es el que más tiene razón, sino es escuchar a esta persona, esta frustración que siente por todo lo que está pasando, para poder, ojo, ni siquiera brindarle soluciones, muchas veces solamente para poder acompañarlo en esta frustración. A veces el paciente no quiere que le den solución. ¿Cuántas veces ustedes han contado un problema a una persona esperando solo ser escuchados? Y terminan dándole todo un motivo de por qué no debiste haber hecho esto, por qué sí debiste haber hecho esto, yo en tu lugar hubiese hecho lo otro, ¿no? Recuerden que muchas veces, incluso dentro de la terapia psicológica, algo muy importante son los silencios. Los silencios tanto del profesional como del paciente. Dicen mucho y actúan bastante. ¿Ya? Recordar que no siempre tenemos que brindarle una solución al paciente. Muchas veces el paciente lo que va a buscar es validación y lo que va a buscar es directamente comprensión por la persona y que alguien los escuche. ¿Ya?
la negociación, ¿no? Intentos de hacer tratos para mejorar Rebeti. Muchas veces ya no es ni siquiera con Dios. Muchas veces son tratos bastante particulares respecto a cierta conducta, ¿no? Si bajo 10 kilos ahora, seguro ya no tendré diabetes. O si no como, ojo, mira, y ahí viene el tercer problema. ¿Se acuerdan que les hablé de dos problemas médicos muy relevantes, ¿no? Uno que era la cetoacidosis diabética y otro que era el coma hiperosmolar, ¿no? Ahí viene el tercer problema. Los dos primeros eran por aumento de la glucosa. El tercer problema es por disminución de esta. Muchos pacientes dicen, no, entonces ya no voy a comer, pues, ¿no? Si yo no como, no va a haber glucosa. Y si no hay glucosa, entonces no me va a dar pues estos problemas. Entonces, más el medicamento que toman puede ser la insulina, la metformina. Bueno, la metformina no produce hipoglicemia tal cual, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, la insulina y de repente no comieron, el paciente uy, se le baja todo el azúcar, la glucosa, perdón, se le baja toda la glucosa. ¿Ya? Llega a una parte que se llama hipoglicemia y puede generar incluso cambios neurológicos, alteraciones neurológicas. El paciente está como confundido, no entiende y tiene una solución bastante mágica. Cuando uno está en emergencia, por ejemplo, le coloca algo que conocemos nosotros como el famoso bolo de dextrosa, ¿no? Le colocamos ¡fum! Un bolito de dextrosa por la vena y el paciente regresa. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Como si no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque empezó a ingresar otra vez más de estas moléculas, ¿no? Como combustible, ¿ya? Otros hacen, ¿no? Si oro más, Dios me va a quitar esto. ¿De acuerdo? Recuerden que si bien de repente, dependiendo de la religión que puedan llegar a tener o no, bien de repente la imagen de los milagros pueden estar presentes de repente dentro de nuestra cultura, médicamente hablando, si sucediesen tal cual, serían muy poco frecuentes. Entonces, la solución más práctica no es a lo poco frecuente, ¿no? Yo no les voy a dar un medicamento que poco probablemente le genere mejoría, les voy a dar un medicamento que más le genere mejoría probablemente. Entonces, es importante hacer entender de repente al paciente que si bien la espiritualidad y la fe está bien y muy bien desarrollada para incluso desarrollar resiliencia, como hemos visto anteriormente, ¿ya? Sí tenemos que continuar con el tratamiento, ¿ya? Tenemos que continuar con esto. Es muy importante incluso para aquellos que no son religiosos, es muy importante incluso tener de repente conversaciones respecto al tema, tocando un poco el tema respecto a esto también de la espiritualidad. El poder de convencimiento está también en cómo ustedes también conocen respecto a estas situaciones. Como alguna vez vi a un médico hablar, ¿no? Uno de mis maestros en este aspecto cuando era mucho más joven, ¿no? A ellos decirle, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente decía, no, o sea, Dios me va a salvar a mí, yo voy a orar, no quiero recibir nada de medicamento, y el paciente ya tenía de repente ya las dos piernas cortadas, ya había perdido un ojo, ¿no? Entonces el médico le habló y le dijo, yo entiendo que usted cree en Dios, yo también creo en Dios, pero Dios también le ha puesto a usted de repente el acceso a la medicina, al conocimiento, este conocimiento no viene de nada. O sea, fue una conversación tan bonita y tan fluida, ¿de acuerdo? Que el paciente terminó aceptando la ayuda y mejoró. Así que incluso si ustedes no son de repente religiosos o no, es importante conocer la espiritualidad de la persona, del paciente al cual estamos atendiendo, porque incluso antes de ser paciente, son personas igual que nosotros y las conversaciones pueden fluir mucho dependiendo de los intereses y del conocimiento que tengamos de la vida del paciente. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de psiquiatría y psicología, sobre todo para psiquiatría y psicología, ustedes tienen que saber de todo un poco. No importa si no es por práctica, pero sí por conocimiento. Tienen que saber, por ejemplo, de dibujos animados, tienen que saber de anime, de cine, tienen que saber de videojuegos, tienen que saber de muchas otras cosas más, porque de lo contrario, cuando ven un paciente que les hable respecto a eso y sea quizás la única forma de entrar, ¿cómo lo van a hacer si no lo saben? No, no, yo solamente quiero estudiar la parte de psicología y quiero estudiar la teoría. No, el que de medicinas, tenemos una frase en medicina, ¿no? El que de medicina solo sabe, ni medicina sabe. Esa es una frase muy común en medicina y pasa para todas las especialidades y para todos los profesionales en salud. Tienen que salir a conocer el mundo, saber cómo negociar ustedes de manera adecuada con el paciente, ¿ya? Así que aprendan, que sea la oportunidad perfecta para que vayan aprendiendo, sobre todo sabiendo cuáles son los gustos de la persona a la cual nosotros vamos a ayudar. ¿Cómo vamos a manejar directamente este acompañamiento? Escuchar y no ridiculizar esto que el paciente nos está diciendo. Hoy no te pases, ¿cómo vas a decir eso? Está mal lo que estás diciendo, ¿no? Mira, date cuenta, como que he escuchado varias veces a veces hablar así a algunas personas. No, 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 no ridiculices esto.
¿no? Más bien ayuda a buscar soluciones de repente, ¿no? De qué ganas de repente, quizás no como profesional, sino como familiar, qué ganas ridiculizando de repente esta forma de pensar del paciente? No ganas absolutamente nada, más bien te alejas más de él. Y evitas que el paciente te vaya a buscar después para ayuda porque sabe que lo vas a ridiculizar. Así que hay que tener cuidado. Es importante reforzar la importancia del autocuidado diario y del tratamiento médico. Pequeños pasos, todos los días pequeños pasos, ¿de acuerdo? Esos pequeños pasos son muy importantes porque si nosotros le decimos al paciente, vas a tener que dejar de comer azúcar para toda tu vida, y toda mi vida espero que sea muy larga, ¿no? Suena muy largo, todo ese tiempo voy a estar aguantando, ¿no? Entonces te vas a poner ansioso. De repente empezar a pensar, mira, hoy día de hoy no consumimos azúcar. Mañana, no sé, no sé, mañana todavía no pasa, pero el día de hoy no consumimos azúcar. Y al día de mañana otra vez, el día de hoy tampoco consumimos azúcar. ¿Me dejo entender? Entonces, pequeños pasos, configurar objetivos, ¿de acuerdo? A corto plazo, más que objetivos grandes a largo plazo sobre qué cosa va a pasar o no va a pasar. Pues porque mientras más tiempo pasa, menos probable es que sepamos en realidad cómo va a terminar cierta situación. ¿Ya? Y como le digo, integrar la espiritualidad como aliada, más no como un sustituto del tratamiento. El tratamiento médico es importante, psicológico, psiquiátrico y médico en este caso. ¿De acuerdo? Es muy importante. No podemos simplemente decir, no, ¿sabes qué? Mi espiritualidad, no, o sea, mi forma de pensar, esto no. Si el paciente lo tiene, es perfecto, no hay problema. Nuestro trabajo de repente es tratar de convencerlo, no diciéndole mentiras, sino hablando en el lenguaje que el paciente tiene. ¿De acuerdo? Y si al final del todo, ya para todos los profesionales de salud siempre nos rige esto, si al final del todo el paciente se niega a la atención, bien, el médico, el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el juez nos pueden obligar, entre comillas, a hacer un tipo de tratamiento que nosotros no queremos. Tenemos libre albedrío en ese aspecto, dentro de los cuatro principios de bioética, que son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. El de autonomía es el medicamento, perdón, es el principio que nos da a nosotros la capacidad de escoger, incluso dejar de escoger lo que nos puede o no nos puede hacer bien. Hay que tener en cuenta siempre eso. La depresión que pueden haber con los pacientes, aparece conciencia de la diabetes, de los cuidados que requiere, el impacto económico y social que va a tener, ¿no es cierto? Incluso sobre las complicaciones, ¿no? El paciente se toma conciencia por completo ya de esto, va a haber tristeza, apatía, pocas ganas de hacer las cosas, desesperanza, falta de herencia al tratamiento, ¿no? ¿Para qué? Ya se me voy a morir, ya que me corten las piernas de una vez por todas. Estas cosas que le digo, aunque suenan, que parecen sonar crudas, son cosas que he escuchado de los pacientes en algún momento en emergencia o cuando vienen a mi consulta ya como psiquiatra también, ¿no? Entonces, son frases que normalmente a uno no solo como médico, sino como ser humano les pega. Oye, ¿cómo piensas tú de repente escuchar eso de una persona? ¿No? Es un poco difícil, pero poco a poco vas entendiendo de que en realidad estas personas no lo dicen solo por decir, de una u otra forma están esperando que alguien les dé una respuesta a estas cosas que están diciendo. Y qué mejor que eso que el profesional que lo va a acompañar. ¿Cómo vamos a, un ejemplo, ¿no? El paciente dice, ¿para qué aplicarme la insulina si igual no vale la pena? ¿No? Como les decía, ¿cómo vamos a acompañar a ese tipo de pacientes? Vamos a brindar apoyo emocional, escuchar sin juzgar, ¿de acuerdo? Promover apoyo familiar y grupos de pacientes. Hay grupos, así como hay pacientes para terapias grupales, para familia y terapias grupales, por ejemplo, para consumo de sustancias adictivas. Igualito también hay terapias para esto, terapias de apoyo, terapias de grupo de apoyo. Hay que identificar signos de depresión, psicólogos, van a ir ustedes primero, ¿ah? No van a ir primero a mi consultorio, van a ir ustedes primero. Ustedes son los que tienen que identificar más rápido, incluso si el paciente ya no está pasando por un periodo de tristeza o un periodo de depresión. ¿Ya? Y es ustedes donde van a tener que leer un poco, repasar la parte de los criterios de depresión, ¿no es cierto? Para que podamos entender de repente cuándo es necesario derivarlo para que encuentre la mejor ayuda el paciente. La aceptación. El paciente ya integra el diagnóstico, lo asume como parte de su vida. Ojo, vuelvo a decir, no es una aceptación, bueno, pues ya está, ya, ¿qué voy a hacer? No es así, ¿ya? Es una aceptación donde el paciente ya está, ya está presto a trabajar, ¿de acuerdo? En su terapia, está puesto a trabajar en sí mismo, ¿ya? Eso es importante que tengamos en cuenta. Toman un rol activo como
se controlan la glucosa constantemente, se alimentan mejor, hacen actividad física, descansan, salen con su familia, entre otras cosas más, ¿ya? Lo importante con esto, por ejemplo, es esta cultura, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos esto algo que se llama la cultura del meme, ¿no? El meme, ¿qué cosa es? Es una forma pictórica, ¿no? Puede ser en un video, en una imagen, en un GIF, ¿no? En muchas otras cosas más, en donde damos un mensaje aparentemente profundo, pero en pocas palabras y con un sentido del humor. ¿Por qué? Porque nos es mucho más sencillo decirlo de esta forma, ¿cierto? Y entenderlo también, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, sobre la diabetes justo ha aparecido un meme muy particular, ¿no? El meme dice, cuando ya eres adulto y te compras un Tamagotchi para ti mismo, ¿no? Y terminas con tu glucómetro, ¿no? Y esto, por ejemplo, aunque parezca extraño, incentiva a las personas, ah, mira, lo están haciendo ahí, es completamente normal hacerlo. Y esto ayuda a incentivar a las personas a que continúen con su control de manera diaria, ¿no? Imagínense ya no ver esto como sacarse la bolita de sangre como una necesidad todos los días por un problema médico, sino como si fuera un juego, ¿no? Es un Tamagotchi, a ver, vamos a ver qué número me da hoy día, ¿no? Entonces, esperar siempre, ¿no? Que el número dé cada vez más bajo y que se estabilice. Por ejemplo, ¿no? Son estrategias que podemos usar. ¿Cómo vamos a acompañar a estos pacientes? Sobre todo porque llevan este registro, como le digo, de glucosa. Vamos a acompañar reforzando la autonomía del paciente, ¿ya? Recuerden, solamente el Estado peruano, para aquellos que trabajan para el Estado, no nos felicitan por las cosas buenas que hacemos. El resto de personas sí lo tienen que hacer. Si ustedes tienen sus familiares y han hecho algo bueno, por más pequeño que sea, ustedes lo tienen que felicitar. Es bonito cuando te felicitan por algo bueno que hayas hecho, ¿no? Normalmente solamente se quejan si has hecho algo malo, ¿no? Te llama la atención por eso, en la universidad, en el trabajo, en la casa, ¿no? Pero es mucho más bonito cuando te llaman para decirte, bien hecho, lograste hacerlo el día de hoy. Es un mensaje muy poderoso, ¿de acuerdo? El cerebro lo entiende como algo muy crucial. Así que es muy importante que reforcemos directamente estos logros del paciente. Ayudar a fijar metas realistas y alcanzables, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y mantener el acompañamiento para que aún en aceptación pueda haber recaídas emocionales, sobre todo emocionales. ¿Ya? El paciente puede llegar a volver a sentirse triste, de repente pasó algo más, se enfermó de algo más y desestabilizó de repente el control de glucosa que tenía normalmente, el paciente siente que ya no toma nada, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y observar estos cambios en los pacientes, ¿ya? Muy bien. Prevención y promoción. Igualito, hábitos de vida saludable, nutrición, ejercicio y descanso, ¿ya? Prevención primaria, detectar tempranamente esto, hacer chequeos médicos. Hay algo que nosotros conocemos con los famosos estigmas físicos, ¿no? En la parte de, de la diabetes, como es la famosa catosis nigrica, cuando hay partes del cuello que se ponen completamente negro, no, no es suciedad, sino es una coloración por la melanosis ¿cómo se llama? En nuestra piel, ¿de acuerdo? La aparición de acrocordones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entre otras cosas más, ¿no? Como los signos, los tres signos de la diabetes, ¿no? Tiene muchas ganas de comer, tiene muchas ganas de orinar, y tiene muchas ganas de tomar agua, por ejemplo, ¿no? Polidipsia, poliuria y polifagia, ¿no? Los famosos tres polis, ¿no? ¿Ya? Y siempre reiterar que si, como es una alteración metabólica, así como hemos visto, por ejemplo, que el cáncer y la depresión suelen alterar el funcionamiento del cerebro, la alteración metabólica altera la salud mental por alteración directa del cerebro. Si no manejamos de manera adecuada la glucosa, el procesamiento a nivel del cerebro, el procesamiento cognitivo de lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Se va a ver alterado. ¿Por qué? Porque la estructura se está dañando. Entonces va a ser mucho más difícil de repente hablar con el paciente, comprenderlo, porque su estado de comprensión también va a ir disminuyendo. Así que hay que tratarlo para evitar que eso pase. ¿Ya? El rol del profesional es acompañar y educar. En algún momento por ahí dice, ¿cómo se llama? Obligar al paciente a que tome sus medicamentos. No, dice acompañar y educar. ¿Ya? Y los medicamentos como los que hemos visto, sí. Pero, a diferencia de lo que anteriormente hemos visto, hay que tener en cuenta algo. Si sirven, pero algunos medicamentos, sobre todo algunos antipsicóticos, como los antipsicóticos de segunda generación, ahí tenemos, y no estoy diciendo, ojo, quiero usar bien esta frasecita, no estoy diciendo que sean malos y que no deban usarse, pero sí que el especialista tiene que encargarse de ver cuál es el riesgo-beneficio del uso de medicamentos. Algunos medicamentos, como algunos antipsicóticos de segunda generación, que sirven, por ejemplo, para dormir, por ejemplo, como la quetiapina, 25 miligramos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que también están teniendo otro problema de repente, el paciente con esquizofrenia puede hacer diabetes, por supuesto que puede hacer. Algunos medicamentos como la risperidona puede generar riesgo metabólico también, por ejemplo, en estos pacientes, y habría que empezar a ver si se disminuye o no se disminuye, ¿no?
Entonces, de repente, como es una alteración más biológica, más metabólica propiamente dicho, no, hay que tener en cuenta, o el especialista va a tener en cuenta mucho, sobre qué tipo de medicamentos sí dar y qué tipo de medicamentos no dar. Y sobre todo, qué evaluar cuando damos los medicamentos. El médico psiquiatra no debe quedarse solamente con recetar el medicamento y ya está, sino que periódicamente observar cómo este medicamento genera el efecto en el cuerpo. De repente hay problemas a nivel de la glucosa, de repente aumentó la glucosa, de repente más bien está haciendo contraindicación con la metformina que está tomando, o de repente la insulina no deja que se absorba de manera adecuada. Un montón de cosas que el paciente también va a hacerse preguntas, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta lo que sirve para algunos no es bueno para otros, ¿ah? No, doctor, lo que pasa es que yo tengo diabetes y a mí me dieron tal medicamento y con eso estoy muy bien, ¿no? Me dieron un antidepresivo, estoy muy bien. Entonces tengo a mi familiar que también tiene diabetes, entonces yo le voy a dar mi mismo antidepresivo para que también esté bien. No. Cada evaluación de cada paciente tiene que ser de forma individual. No se va a dar todo el tiempo el mismo medicamento a los pacientes ni a la misma dosis ni con la misma frecuencia. ¿Ya? Así que hay que evitar de repente esto que conocemos, por ejemplo, en psiquiatría, que es comparten medicamentos, ¿no? Porque a mí me hizo bien, ¿no? Lo que sí sirve, cuidar la información, ¿no? Con las interacciones medicamentosas, ya, hay que hablarles mucho a los pacientes respecto a esto. De repente los psicólogos, ¿no? Quizás no tienen por qué saber algo de psicofarmacología, ¿no? Pero de repente sí conocer los medicamentos más cercanos, ¿no? Y investigar, ¿no? Si el paciente te viene en una consulta, te viene de repente, te estoy tomando tal cosa, muy bien, perfecto, listo, ya. A la siguiente sesión seguimos conversando, pero para la siguiente sesión ya tienen tarea ustedes, a ver, empiezo tomando esto, ¿qué significa que tome esto? ¿No? A ver, ¿qué efectos adversos tiene? ¿Qué efectos tiene? Entonces, lo bueno es que ustedes tienen acceso, como son parte de la rama de salud, ustedes tienen acceso a fuentes de datos confiables, ¿no? Como PubMed, ResearchGate o Hinari, otros motores de búsqueda de investigación. Así que siempre irnos a los canales confiables. O preguntar al psiquiatra. ¿Eh? Y como yo les decía, ya para terminar, esto no es una sentencia. Siempre es importante educar sobre las posibilidades durante el tratamiento. El paciente puede ir muy bien si se maneja de manera adecuada, si se controla, va a ser una vida plena, no tiene por qué interrumpir muchas cosas. Muchas veces nosotros decimos, no, oh, yo ahora ya no voy a poder hacer esto, pero muchas veces dejar de hacer algo implica tener la libertad también en otras cosas. ¿Ya? Y eso es algo que tenemos que explorar con el paciente sobre cuáles son sus opciones, cuál puede ser una opción A a un evento B que ha sucedido. ¿Ya? Por ejemplo, si ya no puedo de repente tomar gaseosa en las fiestas, entonces ¿para qué voy? Puede de repente, si quieres una bebida gasificada, puedes de repente optar de repente por un agua mineral gasificada. ¿No? Y así, encontrar soluciones, encontrar respuestas, darle alternativas, eso va a ser muy importante para ellos. Y la diabetes, como digo, no define quién eres, lo que te va a definir es cómo eliges cuidarte. Eso es lo más importante en esta situación, ¿ya? Darle empoderar al paciente, tanto por psicología como por medicina, como por psiquiatría, de que ellos tienen el poder de cambiar. Y que si en algún momento sienten que no lo van a poder hacer, van a poder contar con nosotros y con sus seres queridos para poder acompañarlos en esta travesía. ¿De acuerdo? Creo que, bueno, eh, nunca desaprovechen el poder brindar de repente datos informativos, ¿ya? Pueden tener, descargarse y un montón de información en Internet, sobre todo de los ministerios, y no es solamente de Perú, Colombia, Argentina, todos tienen sus ministerios, brindar información respecto a esto, ¿no? O la página de la Organización Mundial de la Salud, sobre darle cartillas a los pacientes, mira, puedes leer esto, material de lectura informativo, ¿ya? No se queden solamente con lo que han hablado, denle tarea a los pacientes, denle que investiguen, que sepan más, que conversen más con el médico que les está tratando, para que puedan llegar a tener una idea clara, ¿ya? Y no estén cayendo de repente en mitos sobre qué cosa te puede hacer bien, qué cosa no te puede hacer bien con esto, ¿no? Muchos han hablado, por ejemplo, en México, ¿no? Con la famosa moringa, ¿no? Que supuestamente ayuda, que ha demostrado que tiene manejo de repente en la parte de la glucosa, pero no es un tratamiento para la diabetes porque no lo baja a ese nivel. Recordar que la diabetes no depende solamente de la alteración de la glucosa, cuando la glucosa se altera, se alteran múltiples hidroelectrolitos, ¿no? Como sodio, potasio, cloro, ¿de acuerdo? Entre otras cosas más en nuestro cuerpo. ¿Ya? Así que es algo más complejo, pero que sí sería importante informarles a ellos. Y bueno, eso sería todo. ¿Ya? No sé si tendrán de repente alguna pregunta.
con mucho gusto yo se los voy a contestar. A ver, ¿qué nos dice el moderador? A ver, ¿qué nos dice el moderador? Ah, muy Sí, bien, gracias. en el chat están que ponen que todo está muy claro. Por ahí Adela Casquina acaba de levantar la mano. Vamos a Adelante, con mucho gusto. para que pueda activar su micrófono. Ok. Bueno, en lo que Adela trata de encender su micrófono, por ahí tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿es verdad que el estrés contribuye a que suban los niveles de glucosa? Es muy interesante esa parte. Había antes, se hablaba mucho de esta famosa diabetes emotiva, ¿no? No sé si de repente por ahí es donde nace esta pregunta un poco, ¿no? La famosa diabetes emotiva, ¿no? Los estreses muy fuertes, ¿no? El estrés muy fuerte, la renegada muy fuerte que le dimos a la abuelita, a la mamita, ¿no? Le generó que la glucosa le subiera. No funciona tanto así, ¿ya? Es un poquito difícil de explicar, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero existen múltiples situaciones que pueden elevar la glucosa en la sangre de la persona, ¿de acuerdo? Este, Normalmente incluso las situaciones de estrés muy agudo, lo que hacen es aumentar el consumo de la glucosa en el cuerpo. O sea, cuando uno está muy estresado en ese momento, no sé, póngase un terremoto, así como nos pasó en el Día del Padre. Pasó un terremoto y en ese momento la glucosa más bien lo que hace es meterse a todas las células para que funcionen de mejor manera y poder escapar del terremoto. Justo las células musculares de la pierna, de los brazos, para defenderse y todo. ¿De acuerdo? Es más, incluso hay una frase muy conocida, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Para el susto, ¿qué cosas les dan en México? Una coquita, ¿no? Coca-Cola. Toma, ¿no? Tómate una coquita, un bolillito para el susto, ¿no? Que es un pancito, un pan dulce de allá, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el estrés es muy constante, se produce algo de manera general, ¿no? Se aumenta, por ejemplo, o se altera el ritmo de producción de una hormona que conocemos como el cortisol. El cortisol, ¿ya? Tiene otras respuestas más a nivel del cuerpo, ¿ya? Que pueden generar un aumento en la producción de la glucosa, pero a largo tiempo, o sea, de manera crónica, siempre y cuando el estrés sea crónico, ¿ya? Este estrés crónico no va a depender solamente de sustos o de renegadas, ¿no? O cualquier otra cosa, sino, por ejemplo, estrés crónico, digamos, ¿no? Un estrés crónico de guerra, un estrés crónico, por ejemplo, de consumo completo de los medios de alimento, por ejemplo, el que no puedas comer, doctor, ¿cómo qué tipo de error, digo, doctor? Si yo no como, puede tener alteraciones en la glucosa, sí, claro, porque de algún lugar va a tener que sacar la glucosa y qué es lo que va a terminar haciendo el cuerpo, se va a terminar consumiendo a sí mismo. ¿Qué consume primero? Aparte de la glucosa, cuando ya no hay glucosa, ¿qué es lo que consume? Consume la grasa. Y después que consume la grasa, ¿qué cosa consume? Consume directamente el músculo. Y cuando este tipo de situaciones van avanzando, ¿de acuerdo? Ya no hay nadie que controle la glucosa y la glucosa está ahí, andando, ¿de acuerdo? Y por eso hay incluso eventos de desnutrición, ¿ya? Que puedan pasar con alteraciones de la glucosa, ¿ya? Así que la respuesta es parcial. Los eventos agudos suelen más bien disminuir un poco la parte de glucosa, un poco también no la despletan de todo, ¿ya? Pero los eventos crónicos de estrés, sean estrés físico, emocional, social o cualquier otra cosa, pueden aumentar el riesgo de aumento de glucosa. Pero la tal cosa como diabetes emocional o diabetes emotiva, tal cual, no es, no es algo que está estudiado de forma concreta, ¿ya? En lo que es la parte de endocrinología. No sé si será la respuesta que escuchó, pero creo que podemos continuar. Sí. Adela Casquina, si no me equivoco, Sí, doctor, buenas tardes. adelante. Escuché la última parte, recién pude entrar, que podemos dar algún tipo de tareas a una persona que tiene diabetes, ¿no? Entonces, como nosotros somos estudiantes de psicología, de repente desde su experiencia, como qué tipo de tareas se le podría dar a una persona, ¿no? Y ayudarle así en la parte emocional. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué herramientas pueden tener ustedes para manejar de repente el estado informacional del paciente? Es eso, información, ¿no? ¿Qué tareas les pueden dar, por ejemplo, de averiguar? Ojo, no le dan tareas. Ve a internet y averigua qué cosa es la diabetes, porque van a terminar entrando en TikTok o en Reddit o en cualquier otra cosa más y van a terminar encontrando un montón de información.
Las tareas son entre comillas con trampa, son información que ustedes ya van a controlar. Les envía links, libros de ayuda, de repente, ¿no? Panfletos, revistas que tengan información adecuada y que ustedes hayan supervisado para que el paciente pueda tener. Otras tareas, por ejemplo, que pueden darle son las famosas tareas de activación conductual. Muchos pacientes dicen, doctor, licenciada, tengo mucha dificultad, así que tengo que hacer ejercicio, tengo mucha dificultad en pararme en un día de la cama y ponerme a hacer ejercicio. Tengo mucho problema. Muy bien, empecemos con tareas de activación conductual. Esas tareas de activación conductual van a ir desde que, muy bien, entonces el día de hoy si tienes problemas para levantarte, lo que vas a hacer es levantarte para tal cosa. Entonces empezamos a hacer actividades, objetivos de corto plazo sobre activaciones conductuales que van a ayudar al paciente a poder llegar de repente a la meta que quiere, que es hacer ejercicio. ¿No? Ojo, no estamos hablando todavía de qué tipo de ejercicio hacer, sino la meta es que él o ella tenga ganas de hacerlo. ¿No? Y con la activación conductual poco a poco pueden hacerlo. ¿No? Otras tareas, por ejemplo, son las tareas que ustedes hacen respecto a lo que es el famoso reconocimiento cognitivo, ¿no? Tener un cuaderno de cuándo me empiezo a sentir mal, cuándo y qué emoción sentí, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo detonó? Cosa que cuando conversen con ustedes después vayan a poder evaluar directamente, ah, mira, ¿no? Cuando tu familia te dice, ¿cómo se llama? Que ya no debes comer azúcar, te genera más ansiedad que cuando el doctor te lo dice, ¿no? Entonces, algo debe estar pasando por ahí, cosa que les sirve a ustedes para explorar. Y así, hay múltiples tareas que ustedes pueden realizar dependiendo de cada uno de los pacientes. Estos son unos cuantos ejemplos, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que ya no tenemos más preguntas, por lo menos en el chat, ni hay nadie más que haya levantado la mano. Con esto estaríamos culminando la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están participando y muchísimas gracias, doctor Daniel, por compartirnos un poco de sus conocimientos. Listo, muchas gracias a ustedes. Que tengan una muy buena tarde. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.